Saludos, mi queridísima y siempre bien ponderada gente de Terra. Aquí su rememorador favorito Virgilio de Sirene para darles la bienvenida y comentarles en persona que mis colegas de este canal, Sala de Archivo número 3, tienen mi visto bueno para resubir las grabaciones de mis sesiones de lectura en vivo. Quienes quieran participar en ellas están cordialmente invitados. En la descripción del video encontrarán los enlaces a todas mis plataformas, incluyendo mi Patreon, donde estarán estos mismos capítulos, pero editados / mejorados, por si les interesa el dato. Disfruten del show. Perfecto, entonces estamos listos, queridos Alfarius. Mi nombre es Alfarius y estamos nuevamente en una sesión de rememoración en la que veremos que Alfarius protagoniza la novela de Alfarius. Es bueno que todos y cada uno de nosotros, la Legión Alfa y Alfarius, por ende, estemos aquí reunidos como siempre para una instancia de camaradería y rememoración. Para conocer la verdadera historia, pues no hay aquí ninguna mentira, ni engaño, ni cuento, ni traición, ni secreto, sino la pura verdad. Pues, como dijo Alfarius alguna vez, la verdad es todo lo que tenemos. Reciban ustedes, querida Legión Alfa, un águila imperial, unos engranajes del mecánico y un saludo a la antigua, como nos enseña el venerable Alfarius. Es un gusto estar con ustedes. Les agradezco infinitamente su presencia a todos y cada uno de ustedes, miembros de la Legión Alfa, por hacer de estas instancias de rememoración algo maravillosamente memorable. Pequeño sabotaje ahí. Muy bien, agradecido con todos y cada uno de ustedes y con todos y cada uno de ustedes como conjunto, como corresponde, como esta gran hermandad, como esta gran unidad que somos. Aprovechar la instancia también para agradecer a nuestros mecenas Alfarius, nuestro gran maestre del lore Alfarius, nuestros bibliotecarios eruditos Alfarius y Alfarius, nuestros amantes del conocimiento Alfarius y, finalmente, pero no menos importante, Alfarius. Gracias a todos ustedes por su generosidad y por su colaboración. Y gracias absolutamente a todos por estar aquí conmigo, el buen rememorador Alfarius, en esta nueva instancia. Segunda sesión de nuestra novela, nuestra primera novela del mes de abril, a pesar de que todavía no hemos empezado abril, pero ya la estamos rompiendo con esta novela, mi querida gente alfariana. Ahora procedo a saludarlos a todos y cada uno de ustedes como corresponde. Doy la bienvenida a nuestro primarca Alfarius, a nuestro capellán Alfarius, a nuestro devorador Alfarius, a nuestro sargento Alfarius, a nuestro sacerdote rúnico Alfarius, a nuestro sigilita Alfarius, a nuestro pequeño Alfarius, a ver, deme un momento, Alfarius, que el título suyo, como es de ayer recién, todavía tengo... nuestro custodio Alfarius, nuestro joven lobo guardián de Alfarius, nuestro caballero imperial Alfarius de la casa Alfa, nuestro neófito de la Legión Alfa, Alfarius. Y con eso estamos con todos los Alfarius saludados. Mire, ahí nuestro pequeño Alfarius nos comenta que hay máscaras gratis para todo aquel que hoy no se llame Alfarius. Pero qué maravilloso, gracias. Mire, es que esto no es simplemente product placement, es una oferta, es una oportunidad, es una paleteada, una gauchada, un favor que nos está haciendo pequeño Alfarius al permitirnos todos uniformar en la alfariedad. Dios mío, qué comportamiento más alfa, realmente, y de aquí todos y todas van a salir, pero totalmente alfas. Esto, miren, para que vean cuán valiosas son las sesiones de rememoración, mi querida gente de la Legión Alfa. Hay muchos canales, hay muchos youtubers, influencers, coaches, como quieran llamarles, que intentan vender, algunos con mayor éxito que otros y algunos con cierto fundamento teórico y otros simplemente con habladurías. Hay diferentes cosas, no quiero generalizar, pero intentan vender, digamos, metodologías para convertirse en un alfa o en una alfa, ¿no? Porque hay para todo gusto, para todo sexo. Sin embargo, muchas veces no lo logran y simplemente quedan en unas falsas promesas. Nosotros, sin siquiera intentarlo, sin siquiera tener eso como objetivo, sin siquiera hacer eso parte de nuestro norte, porque nuestro norte es leer todas las novelas de una herejía. Nuestro objetivo es aquí rememorar la historia, comprender los matices y los errores para no repetirlos.
Pero sin embargo, indirectamente, debido a nuestras sesiones de rememoración, debido a nuestras lecturas y debido a su decisión, mi querida Legión Alfa, ahora estamos leyendo esta novela, Legión, y ahora gracias a eso todos somos Legión Alfa, todos somos Alfarius. Entonces este canal lo tiene todo, y sin esfuerzo. Pregúntenme si me he esforzado así. Hoy, ahora voy a planear mi rememoración para que todos sean alfas. Ni ahí, ni ahí. Es más, yo me he permitido consejos así como que la literatura, así las cosas hermosas hay que aprovecharlas y emocionarse, y si hay que renegar uno reniega, y si hay que llorar uno llora, si hay que reír a carcajadas uno ríe a carcajadas, porque para eso está el arte, para deleitar las emociones. ¿Ve? Y aún con eso, que es totalmente antialfálfico, aquí hemos logrado el alfismo. Ay, ¿por qué somos tan buenos, querida gente de Terra? Porque somos una logia, no cualquier logia, la única logia aprobada por el Primarca Alfarius. ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué más les puedo decir? Bienvenido también a nuestro Morlock Alfarius. Bienvenido, amigo mío. Alfarius se despierta de una pesadilla y dice: ¡Ah, March, creo que odio a Alfarius! No, en realidad es noble y canta bien. Alfarius es noble y canta bien. Muy bien. Entonces, y saludos también a nuestro profeta Alfarius. Bienvenido, amigo mío. Nuestro Alfarius del WA. Excelente. Muy bien, querida gente de Terra. Ahora, claramente, los saludos son mucho más expeditos. Y como todos prácticamente tenemos el mismo título, se ha hecho mucho más fácil. Así que, habiendo cumplido con el protocolo, pero ahora ajustado a nuestra novela de rigor, y bueno, dando la bienvenida a a ver, ¿cómo vamos a adaptar a la alfariedad? Alfarius the Princess. Y también bienvenido Neo Alfarius, el sargento Neo Alfarius. Y bueno, así estamos todos alfariados. Procedamos entonces con nuestra sesión de hoy, que es un poquito más corta que la de ayer, pero igual son 2 capítulos. Así que no hay tiempo que perder, mi querida Legión Alfa. Con las bendiciones de Alfarius, procedamos entonces con el capítulo 3. Puerto de Monlo, Puerto Monlo, Nurth, 2 días más tarde. Aunque John Grammaticus tenía más de 1000 años, solo hacía 8 meses que era König Henniker y todavía le costaba hacerse a la idea. Según su ficha y según todos los métodos de escrutinio personal utilizados en el Imperio, König Henniker era un varón de 52 años procedente de una región de Terra llamada Cáucaso y servía en el ejército imperial como oficial de inteligencia adscrito al Geno 5-2 Chiliada. Grammaticus seguía considerándose esencialmente humano. Había nacido humano, había sido criado como un humano y era un humano cuando a todos los efectos había muerto por primera vez. Las definiciones se complicaron un poco más desde ese momento. De una cosa estaba seguro: en algún momento indeterminado tras su primera muerte, probablemente debido a un proceso lento más que a un cambio repentino, había dejado de sentir una devoción tan intensa por los intereses de su especie natal. Seguía teniendo un cariño sin complejos por la raza humana, y era un defensor fervoroso de sus cualidades menos ejemplares, pero llevaba mucho tiempo en la cábala y ellos habían compartido la acuidad con él, una parte al menos. En esos momentos se daba cuenta de que su raza natal carecía de lo que había dado en denominar visión a largo plazo. Grammaticus era uno de los pocos humanos que seguía actuando como agente de la cábala. La organización había reclutado a muchos intermediarios humanos, pero la mayoría de ellos habían muerto hacía ya mucho tiempo, olvidados o repudiados. La cábala llevaba reclutando agentes humanos desde que empezaron a existir humanos a los que reclutar, algo que Grammaticus encontraba especialmente difícil de aceptar. En el mismo principio de la historia de la humanidad, antes de la escritura, antes de Ur y de Kut al-Uyuk, antes de Mohenjo-Daro y de Tebas, antes de la construcción de los monumentos perdidos, la cábala ya había visitado Terra y había encontrado una especie de homínidos mamíferos sin interés y poco prometedora que se ocupaba de dejar las primeras marcas en los troncos de los bosques primigenios con sus hachas de piedra y así establecer las primeras fronteras. La cábala había captado alguna cualidad concreta en esos mamíferos. Se dieron cuenta de que algún día se convertirían en una raza importante y que de forma inexorable cumplirían alguna clase de función vital en el esquema general del universo.
La humanidad se convertiría en el arma más letal contra el aniquilador primordial, o se convertiría en la mejor arma del aniquilador primordial. En cualquiera de ambos casos, la Cábala decidió que aquellos homínidos poco prometedores que estaban evolucionando en un planeta atrasado y aislado formaban una especie a la que debían tener en cuenta. Grammaticus sabía que aquel hecho representaba una frustración para la mayoría del círculo interno de la Cábala. Todos sus miembros pertenecían a la vieja raza y consideraban a las especies recién llegadas a la galaxia como algo efímero e inferior. Les dolía sobremanera aceptar que su destino y todos los destinos descansaran en las manos de criaturas que eran poco más que organismos unicelulares cuando la cultura de la vieja raza había alcanzado su madurez plena. Gahet le había contado una vez que la Cábala había efectuado sus primeras maniobras sutiles respecto a la especie humana mucho antes de la llegada de la era de Terra. Gahet lo había confesado con amargura, y con más amargura todavía había admitido que la Cábala había sufrido un fracaso tras otro en sus intentos de influir en el desarrollo de la humanidad. «Siempre habéis sido unos salvajes testarudos y feroces», le había comentado Gahet, sorprendentemente dogmáticos respecto a vuestra... sorprendentemente dogmáticos respecto a vuestra propia valía. Intentamos dirigiros, influir en vuestro desarrollo, pero fue como... Gahet se calló mientras buscaba en su mente un símil apropiadamente humanocéntrico. Como ordenarle a la marea que no subiese, acabó por decir. Grammaticus había sonreído antes de contestarle. Somos seres tosudos, ¿verdad?, le respondió con cierto orgullo. ¿No pensasteis que quizá hubiera sido mejor efectuar una selección entre nosotros antes de que nos salieran los dientes? Gahet había sentido, o más bien, había flexionado las ventanas secundarias de la nariz, lo que equivalía a un gesto de asentimiento. No era nuestro modo de actuar en aquel entonces. Todos considerábamos que un acto semejante era algo bárbaro. Todos excepto Slautha, por supuesto. ¿Por supuesto? ¿Y ahora? Ahora me arrepiento de no haber acabado con vosotros cuando tuvimos la oportunidad. La destrucción se ha convertido en nuestra única herramienta en estos últimos tiempos. Echo de menos los métodos más sutiles. Casi todos los humanos reclutados a lo largo de los años habían demostrado ser inviables o tener algún defecto. La mayoría fue directamente eliminada. Grammaticus estaba convencido de que él lo había conseguido cuando tantos otros habían fracasado gracias a su don. John Grammaticus era un psíquico de nivel muy elevado. «Ya puede pasar, Ataman Henniker. La Uxor lo recibirá», le anunció el subalterno tocado con un chacó de piel. «Gracias», le contestó John Grammaticus. Se levantó de la silla de madera que se encontraba al final del pasillo y cruzó la larga estancia hacia la sala de reuniones mientras se alisaba la chaqueta cruzada y la capa que llevaba puestas. Se desabrochó los botones superiores de la camisa. Casi era mediodía y el calor en el interior del palacio de terracota era asfixiante. Estaba situado a unos 15 kilómetros de la bahía de Monlo, y en su interior se había establecido un puesto de control para el avance de las tropas. Sus viejas paredes conservaban el calor del día como si fuera un horno. Sobre las ventanas habían colocado cortinas rojas empapadas de agua para mantener fresco el interior del palacio, pero ya habían empezado a secarse. El cuerpo de John Grammaticus no sentía la necesidad fisiológica de transpirar, pero permitió que lo hiciera. Todos los humanos que lo rodeaban estaban sudando a chorros y no quería que se percataran de que no era como ellos. Llamó a la puerta. ¡Adelante! Entró. La estancia era alargada y ancha, con unas columnas situadas a lo largo de las paredes para sostener el techo revestido de azulejos. En el extremo superior de las columnas se veían rayas que representaban frondas de juncos o cocodrilos con las fauces abiertas, elementos decorativos muy comunes en la arquitectura nurcena. En el centro de la estancia habían colocado una mesa plegable metálica. La Uxor Ruxana, que estaba sentada a una de sus cabeceras, se puso en pie. Sus 4 ayudantes se encontraban repartidos a cada lado de la mesa. «Uxor, me alegro de verla», la saludó Grammaticus. Luego se dio un par de golpecitos en la garganta. «Le pido disculpas por ir desabrochado, pero este calor es insoportable». «No se preocupe, Koenig», le contestó ella. Las ayudantes asintieron a su vez. Todas eran hembras de entre 13 y 16 años, futuras Uxores. Sus óvulos ya habían sido cosechados y depositados en los bancos de almacenamiento de la Geno 5-2 Chiliada.
Estaban perfeccionando sus poderes de percepción y actuando como amortiguadores de apoyo para la Uxor que les habían asignado. Grammaticus consideraba fascinante la estructura operativa de la Geno 5-2 Chiliada. Las Genos se formaban durante las salvajes guerras continentales que habían envuelto a toda Terra al final de la era de los conflictos. Habían demostrado ser una fuerza adaptable y enormemente efectiva. No era de extrañar que el emperador hubiera permitido que siguieran existiendo después de la unificación. Tampoco resultaba sorprendente que hubiera estudiado su sistema y lo hubiera copiado sin reparo alguno. En las Genos se practicaba la recolección genética. A Grammaticus lo habían informado de un modo extensivo al respecto. La recolección genética había sido un procedimiento esencial durante los períodos tóxicos de huracanes atómicos y de nubes radiactivas a la deriva. El núcleo de cada regimiento lo formaban las Uxores, una línea sanguínea de hembras con una sensibilidad psíquica latente. A esas hembras se les retiraban los óvulos en la pubertad y a partir de ellos se creaban los musculosos soldados de la unidad en tanques de incubación. Y se utilizaban los códigos de las reservas genéticas de varios agnados robustos y de demostrada capacidad marcial. Las Genos criaban guerreros resistentes, pero complementaban su fuerza bruta y mantenían la salud de las reservas genéticas mediante la importación de comandantes de valía probada procedentes de otras fuerzas. Los atamanes siempre eran individuos ajenos al proceso y que destacaban por sus tácticas y su capacidad estratégica. Las Uxores, situadas en lo más alto de la estructura de mando de la Chiliada, no eran capaces de concebir hijos por su cuenta, y esto, de un modo que no se entendía del todo, les liberaba la mente y les permitía actuar como perceptoras, coordinadoras operativas que eran capaces de captar, tal y como Gadget había expresado, el comportamiento de sus hijos. Como mucho, las Uxores poseían capacidades psíquicas de bajo nivel. Cada una de ellas poseía un talento rudimentario llamado precisamente la percepción, lo que les permitía ayudar a las tropas en combate y suministrarles una mayor comprensión de la situación. Ese poder las agotaba con rapidez. Para cuando tenían 26 o 27 años, tenían que dejar de ser Uxores y eran destinadas a otras actividades. Durante su fase como perceptoras solían estar acompañadas por unas ayudantes que en realidad eran Uxores en formación y cuyos poderes psíquicos reforzaban los de la Uxor mientras aprendían de ella. Ninguna de las hembras que se encontraban en la estancia poseían siquiera una fracción de la capacidad psíquica de John Grammaticus. En cuanto se sentó al extremo de la mesa opuesto al que ocupaba la Uxor Ruxana, exploró las mentes que lo rodeaban. Captó al instante los poderes inmaduros de las ayudantes, sus mentes locuaces, la arquitectura mental húmeda e incompleta de las ayudantes púberes. La incapacidad absoluta de concebir había provocado que aquellas jóvenes fueran extremadamente promiscuas. Grammaticus sintió repulsión ante la oleada de pensamientos morbosos y superficiales que lo asaltó. Todas las ayudantes estaban pensando en el siguiente soldado joven con el que se acostarían o en lo genial que sería convertirse en una Uxor. Ruxana era distinta. Grammaticus miró hacia el otro lado de la mesa donde ella se encontraba. Para empezar, era una mujer, no una muchacha. Una mujer sorprendentemente atractiva. Tenía unos labios voluptuosos y llevaba el largo cabello rubio peinado con una raya por la mitad. Tenía los ojos de un color gris exótico y unas pestañas largas, y unas largas pestañas. Un maestro escultor no podría haber mejorado sus pómulos. Ya casi tenía 28 años y se encontraba prácticamente al final de su servicio como Uxor. Sintió con claridad que Ruxana odiaba ese hecho. Estaba desmoralizada ante la idea de que no tardaría en convertirse en otra cosa. Una doctora, una comandante del Munitorium, una cartomante, una Uxor emérita. Sus poderes desaparecían, su percepción se debilitaba y se esfumaba. «¿Qué es lo que me trae, señor?», le preguntó ella. «¡Qué voz!». Incluso las ayudantes se distrajeron. Algo ronca, no, sedosa, suave como la miel. Grammaticus sabía que estaba un poco enamorado de ella y se permitió disfrutar de ese hecho. Había pasado mucho tiempo, casi 700 años más o menos, desde la última vez que se había permitido responder a una hembra humana de un modo que no fuera puramente por necesidad física. «Bueno, traigo bastante, Uxor», le respondió mientras sacaba una carpeta de documentos de debajo del brazo y la abría. «¿De verdad ha estado en el puerto Monlo?», le preguntó una de las ayudantes, mirándolo directamente a los ojos. Grammaticus notó una oleada de lujuria admirativa.
Sí. ¿Cómo te llamas? Tuvi, señor, respondió la chica. Era la mayor de las ayudantes de Roxana. Tenía unos 19 años. Era evidente que Tuvi creía que la presencia de un osado oficial de inteligencia era muy emocionante. Sí, Tuvi. Me hice pasar por un comerciante llamado Dsal Hulta y he pasado los últimos 4 días reuniendo información en los barrios interiores de la ciudad. Entre otras cosas, pensó. ¿No ha sido extremadamente peligroso? Quiso saber otra de las ayudantes. Sí, lo fue. ¿Cómo es que no lo descubrió el enemigo infiel? Le preguntó Tuvi. ¡Silencio!, ordenó Roxana. No es adecuado preguntar a los agentes de inteligencia cuáles son sus trucos. No importa, Uxor, le dijo Grammaticus con una sonrisa. Se volvió hacia Tuvi. El te tanash el etchei tanai. ¿Qué? ¿Qué? En nurteno significa hablo el idioma local como un nativo del lugar. Pero, empezó a decir Tuvi. Querida, no voy a contestarte a cómo lo he logrado, así que por favor ni me lo preguntes. ¿Puedo continuar? Tuvi parecía estar a punto de añadir algo, pero Roxana le interrumpió con brusquedad. Deja que hable, Tuvi. ¿Henniker? Por supuesto. Bueno, respecto al lugar en sí. Como ya sabemos, los nurtenos no poseen tecnología orbital ni interplanetaria, ni jamás la han poseído. Sin embargo, aunque en la actualidad la zona conocida como Puerto Monlo está inundada y se utiliza para el tráfico marítimo, se construyó originalmente para que funcionase como zona de aterrizaje para naves estelares. La Uxor Roxana parpadeó sorprendida. ¿Para naves estelares?, repitió. Estaba corriendo un ligero riesgo al compartir aquella información, pero la mente de John Grammaticus estaba entrenada de forma minuciosa para que clasificara y valorara los datos recibidos. Sabía con exactitud lo que podía revelar y lo que no. Creía que no tenía mucha importancia que los imperiales descubrieran que Monlo antaño había sido un lugar de paso extraplanetario. De hecho, lo había sido de forma intermitente. La cábala solía pasar por allí, mucho tiempo atrás. Por eso conocían la existencia de la cultura nurcena. Para naves estelares, Uxor. ¿Estás seguro?, insistió ella. Por completo, contestó Grammaticus. Tengo unas fuentes excelentes. Y cuando dice originalmente, Koenig, ¿qué significa? Significa entre 8.000 y 12.000. Entre 8.000 y 12.000 años, el tiempo suficiente como para que el nivel de los mares cambie, que las tierras sumergidas emerjan y que un inmenso puerto interplanetario cortado en la roca se llene de agua y se convierta en un puerto de naturaleza más tradicional. De hecho, eran 11.826 años y las tareas de construcción habían durado 18 meses. Grammaticus había considerado prudente no mostrar toda la precisión de sus conocimientos. Todas las... Perdón, no. De hecho, eran 11.826 años y las tareas de construcción habían durado 18 meses. Grammaticus había considerado prudente no mostrar toda la precisión de sus conocimientos. Todas las ayudantes comenzaron a hablar al mismo tiempo. Eso sitúa la construcción del lugar en la segunda era de la tecnología, dijo una de ellas. Alrededor del primer contacto y de las primeras guerras alienígenas, apuntó otra. ¿Existe alguna prueba de qué forma alienígena es responsable de su construcción? ¿Saben los nurtenos cuál es su origen?, inquirió Tuvi. Tuvi es la que ha dado con la pregunta más importante, exclamó Grammaticus para acallar el alboroto. ¿Lo saben? No creo que sea así. Tienen mitos y leyendas, como ocurre en todas las culturas, y en algunas de ellas se encuentran elementos que quizás se puedan interpretar como un recuerdo racial de un encuentro o intervención alienígena. Sin embargo, hasta que la 670ª expedición llegó aquí, los nurcenos creían que estaban solos en la galaxia. Hay que recordar que ni siquiera son conscientes de que los primeros de ellos eran colonos procedentes de Terra. Esa es la verdadera tristeza de esta guerra, comentó Roxana al mismo tiempo que asentía. No reconocen que somos parientes. Grammaticus sintió su incomodidad ante aquello. El parentesco significaba mucho para las Úxores. Lo cierto es que a él le preocupaba mucho aquel aspecto de la gran cruzada del emperador. La humanidad se había extendido en su juventud por toda la galaxia, había colonizado miles de planetas y formado así la primera comunidad interestelar. Luego había llegado la era de los conflictos, aniquiladora como la cuchilla de una guillotina, y las tormentas de disformidad habían hecho imposible los viajes interestelares durante prácticamente 5.000 años.
Los dominios exteriores de la humanidad habían quedado incomunicados, aislados, asediados. En todo aquel caos, los habitantes de muchos de aquellos planetas olvidaron por completo quiénes eran o de dónde venían. Era lo que había ocurrido en Nurth. Después de que el emperador, un personaje cuya aparición la Cábala había previsto mucho tiempo atrás, unificara las diferentes facciones anárquicas de Terra, se inició una gran cruzada. ¡Qué revelador era aquel nombre! Para buscar y unificar también esos planetas perdidos ocupados por la raza humana. Asombraba la cantidad de ocasiones en la que esos mundos perdidos se resistían a aquellos intentos de reunión. Era increíble cuántas veces habían tenido las flotas expedicionarias que entrar en combate contra las culturas que se suponía debían rescatar para conseguir lo que el emperador había llamado su conformidad. Siempre era, o eso decían las tesis oficiales, por su propio bien. John Grammaticus había coincidido con el emperador en una ocasión cerca de 1000 años antes. En aquel entonces, el emperador no era más que otro señor feudal entre tantos que lideraba sus tropas con la armadura del trueno mientras se esforzaba por consolidar sus primeras victorias en la era de los conflictos. Grammaticus era uno de los oficiales de combate de las levas caucásicas, una fuerza importante que fue obligada por la tregua y por un pacto a apoyar el ataque del emperador contra los territorios del tirano panpacífico Doom. Tras la conquista sangrienta de Bactria, Grammaticus fue uno de los 100 oficiales caucásicos invitados a celebrar un triunfo en Pash, donde fueron alojados por el ejército del trueno y del rayo. Durante los festejos, el emperador, que ya en aquella época era conocido solo por ese título más que reprobable, no por el nombre, había paseado entre las mesas con actitud grandilocuente para dar las gracias en persona a sus aliados extranjeros y a los jefes de los clanes mercenarios. Grammaticus había sido uno de los centenares presentes que recibió su apretón de manos agradecido. Se dio cuenta en ese momento de contacto del motivo por el que el emperador era toda una fuerza que debía ser tenida en cuenta. Se trataba de un psíquico de poder enorme, inconmensurable, en absoluto humano comparado con cualquier medida de esa época. Grammaticus, quien jamás se había encontrado con nadie que tuviera sus mismos poderes, se estremeció y se sintió como un insecto del enjambre en presencia del rey de la colmena. El emperador había sentido el poder de Grammaticus en ese mismo segundo de contacto y le había sonreído. «Tienes una mente increíble, John», le dijo sin tener que preguntarle su nombre. «Deberíamos hablar y tener en cuenta las opciones posibles para unos seres como nosotros». Sin embargo, antes de que pudiera tener lugar esa conversación, Grammaticus sufrió su dolorosa y estúpida primera muerte. Grammaticus pensó en ello y se preguntó si habría sido capaz de influir en los actos del emperador si hubiera seguido vivo. Lo dudaba. Incluso en aquel segundo, en aquel breve instante de contacto, le había quedado claro que el emperador no pensaba desviarse del camino de catastróficos derramamientos de sangre que se había propuesto seguir. Un día desencadenaría sobre la galaxia las máquinas asesinas más temibles de todos los tiempos, los Astartes. Qué irónico resultaba que la tarea en la que se encontraba embarcado en esos momentos fuera conseguir la cooperación de una de esas temibles legiones Astartes. Gahet le comentó en una ocasión que el emperador era el único humano que habría sido un buen candidato para el círculo interno de la Cábala. Él ve a muy largo plazo, le había aclarado Gahet. Comprende el ciclo inmenso y lento y está dispuesto a permitir que siga su curso. Es capaz de apreciar la dinámica histórico-temporal de un cambio verdadero y radical. ¿Has coincidido alguna vez con él?, había querido saber Grammaticus. No, John, no lo he visto nunca. Pues entonces no tienes ni idea del cabrón sanguinario que es en realidad. Gahet le había sonreído. Es posible, pero es alguien que comprende a la perfección que el aniquilador primordial es el verdadero enemigo de todos, así que quizá necesitamos a un cabrón sanguinario de nuestra parte. ¿Koenig? No, ¿Koenig? Lo siento, Uxor, se apresuró a responder Grammaticus. Roxana le sonrió desde el otro lado de la mesa. Estaba muy perdido en sus pensamientos. Así es, le pido perdón. ¿Dónde estaba? Sí. Creo que ese puerto interestelar lo construyó una raza alienígena varios centenares de años antes de que este planeta fuera colonizado por los primeros humanos llegados en naves de exploración. Por lo que se refiere a los nurcenos, el puerto siempre ha estado ahí. Así que es un detalle intrigante, pero no es pertinente respecto a la evaluación de combate. En absoluto. Sin embargo, a pesar de su mentalidad provinciana, los nurcenos poseen una cierta comprensión de los asuntos extraplanetarios.
Han vivido desde siempre con el miedo al primer contacto, de ser descubiertos por seres procedentes de otros planetas. Según su doctrina, nuestra llegada no hace más que demostrarles la presencia universal del mal. No hay forma de llegar a un acuerdo con ellos. ¿Ninguna en absoluto? Ninguna, Uxor. Le hubiera gustado poder decirles que estaban enfrentándose a una cultura humana que había sucumbido a la corrupción del aniquilador primordial, pero sabía que no serían capaces de comprender lo que significaba el caos. Muy pocos humanos lo sabían. Era el caso de Grammaticus, pero él había compartido la acuidad de la cábala. Sentía en lo más hondo de su alma que el emperador lo sabía muy bien. Si era así, ¿por qué no se lo había explicado a ninguno de sus hijos? ¿Por qué no les había advertido sobre las abominaciones inmortales con las que se encontrarían si se aventuraban entre las estrellas? La reunión se centró en asuntos de fortificaciones y emplazamientos de armas. Grammaticus sacó los planos que había dibujado cuidadosamente a mano. Empezaron a discutir cuál sería el mejor modo de atacar Puerto Monlo. Tuvi lo sorprendió al sugerir las soluciones tácticas más adecuadas. No tardaría en convertirse en una Uxor de rango completo, con su propio grupo de ayudantes. Roxana dejó que ella propusiera los planes y se dedicó a asentir de vez en cuando ante la maestría de su hija adoptiva. Grammaticus decidió, mientras oía las discusiones, que había llegado el momento de intercambiar posiciones. Se puso detrás de los ojos de Roxana, quien estaba demasiado concentrada como para darse cuenta o resistirse a ello, y se miró desde el otro extremo de la mesa. Vio lo que ella veía. Un individuo atractivo y maduro, de espalda ancha y brazos fuertes, con un rostro hermoso y cabellos grises. Llevaba puesto un uniforme de chaqueta roja con chorreras en la parte central y estaba sudando un poco. No está mal, pensó John Grammaticus. Nada mal. No era el cuerpo con el que había nacido, pero al menos podía fingir que venía del Cáucaso, que era el lugar donde había nacido el primer John Grammaticus hacia el final del 29º milenio. Si vamos a efectuar un ataque, decía Tuvi en esos momentos, necesitamos saber más sobre las posiciones enemigas a lo largo de estas líneas y a lo largo de la muralla norte, aquí y aquí. No pude conseguir más datos, contestó Grammaticus, pero tienes razón. Me infiltraré de nuevo mañana. Tendré la información necesaria dentro de 3 días. Bien, comentó la Uxor. Se quedó callado un momento. ¿Va a entrar de nuevo? Creo que es absolutamente necesario, Uxor. Entonces, que el emperador lo proteja, le deseó Tuvi, y casi todas las ayudantes expresaron el mismo deseo. Estoy bastante seguro de que no lo hará, pensó Grammaticus. Eso es todo por hoy. Ya podéis marcharos. Yo acabaré la reunión, les ordenó Roxana. Grammaticus sintió la rabia y la decepción de las ayudantes a medida que iban saliendo. La puerta se cerró detrás de la última. Se produjo un largo silencio. ¿Dónde estábamos?, inquirió la Uxor Roxana. Estabas a punto de desvestirte, le respondió él en el sitio demótico. ¿Eso iba a ser?, contestó en la misma lengua al mismo tiempo que se echaba a reír. No sabía que hablaras mi idioma natal, ni que supieras que soy de Escitia. Eres muy inteligente, Koenig. Y no tienes ni idea de la realidad. Hablo con fluidez al instante cualquier idioma o lengua con la que me encuentre. Es mi habilidad particular y mi maldición. Siento ser tan directo, pero he visto el modo en que me miras, le aclaró de nuevo en el sitio. Y yo he visto el modo en que me mira usted, señor. ¿Tanto la he fastidiado? Roxana sonrió. No, es halagador, pero no soy una de esas ayudantes bobas. No estoy dispuesta a desvestirme por un triste encuentro amoroso en esta sala de reuniones. De hecho, ni siquiera estoy segura de estar dispuesta a desvestirme por ti. Grammaticus permitió que una leve sonrisa asomara en el rostro de Henniger. Mi querida Uxor, la simple presencia de una duda en esa frase es lo único que pido. En los viejos tiempos, en los viejos de la incoación, las razas levantaban sus moradas en lugares seguros y dejaban sin explorar los lugares más sombríos. La humanidad se había comportado así por instinto, y era lo que la había mantenido a salvo del lobo y del tigre dientes de sable. Grammaticus deseó que su especie hubiera conservado esos instintos y que no los hubiese olvidado. Estaba bastante seguro de que había sido la influencia eterna del emperador la que había acabado con aquel tabú en concreto. Recordó los viejos mapas de Terra con sus notas de advertencia infantiles. Aquí hay dragones. Eso había sido el resumen de la ignorancia de la humanidad sobre los lugares más sombríos de su universo. ¿Qué es lo que has dicho?, quiso saber Roxana mientras se daba la vuelta, todavía adormilada. Nada.
Koenig, has dicho algo sobre dragones. Puede ser. No existen los dragones, Koenig. Ya estaba avanzada la tarde. Los edificios del palacio habían sufrido los embates del calor otro día más. Estaban tan cerca del mar que podían olerlo, pero a la vez se encontraban demasiado lejos como para que llegara su influencia refrescante. El sexo había sido excepcional. La intimidad emocional casi le había hecho llorar. Se despreciaba a sí mismo por dejarse llevar tan lejos. 700 años era mucho tiempo, lo bastante como para olvidar las consecuencias de una relación en condiciones. Había sentido su ansia, su afán por demostrar que ella era algo importante aunque estuviese perdiendo sus facultades como se pierde la piel muerta. Se había permitido a sí mismo enamorarse de ella. Le había permitido a ella que el sentimiento fuera recíproco y se veía enfrentado a las consecuencias de su decisión. Koenig ni siquiera sabía su nombre verdadero. Quiso decírselo. ¿Tienes que entrar de nuevo allí?, le preguntó terminando de rodar sobre sí misma para colocarse tendida a su lado. Su cuerpo, esbelto y desnudo, hizo que Grammaticus se estremeciera, pero resistió la tentación. Sí. Estoy segura de que podemos diseñar el resto del plan táctico con observadores aéreos remotos y las evaluaciones de la flota. No se puede. Necesitáis que entre ahí. John. Oh, no. Oh, no, ¿qué?, le preguntó ella incorporándose un poco. Él se puso en pie. Nada, cariño. Cariño. Eso suena muy en serio. John. Ahora no. Te has puesto muy pálido. ¿Estás bien? Se levantó de la cama y se dirigió descalzo al cuarto de baño. Estoy muy bien. Muy bien. Solo necesito tomar un sorbo de agua. Roxana se tumbó de nuevo y se quedó mirando al techo. No tardes, le dijo mientras se alejaba. Grammaticus entró en el cuarto de baño, cerró la puerta y se quedó quieto un momento con la cabeza agachada y las manos apoyadas en el borde del lavabo de piedra. Ahora no, de verdad, ahora no, musitó en voz baja y gemebunda. Notó en las palmas que la piedra estaba fresca. Echó un poco del agua de una jarra en el pilón. Sintió durante todo el proceso el espejo viejo y roto que colgaba de una pared a su espalda. Se dio la vuelta. Gadget le devolvió la mirada desde el otro lado de la superficie borrosa del espejo. Has tomado una decisión equivocada, John Grammaticus. El lazo íntimo que has creado con esta hembra pone en peligro la misión. Lárgate. John, estás arriesgándolo todo. ¿Sabes lo que está en juego? ¿Qué estás haciendo? Ser humano, para variar. John, hemos eliminado a otros agentes por mucho menos. Seguro que sí. Y no en los viejos tiempos, sino en estos mismos. Seguro que sí. No te estoy amenazando, John. Sí que lo estás haciendo, le replicó al espejo. La galaxia debe vivir. De acuerdo. ¿Y yo no puedo vivir un poco en ella? El rostro de Gadget se fue desvaneciendo poco a poco. Grammaticus se echó agua fría en la cara. Cabrones, exclamó. ¡Ay, qué notable! ¿Saben qué me gustó mucho de esta sección? Porque al principio yo estaba pensando, oye, ¿por qué no ponen final de sección, no? Para hacer la separación entre que ya está la escena y de repente John Grammaticus se pierde en su ensoñación y luego vuelve a la escena y luego se pierde de nuevo. ¿Por qué no separan para que sea más entendible, digamos? Y como se ha hecho en todas las anteriores novelas, que a veces para un párrafo hacen final de sección para mantener cierto orden. Pero en este caso, ahora que lo pienso, está muy bien que no hayan hecho eso, porque así da un poco esta sensación de que estábamos en medio de algo y sin el previo aviso me perdí en pensamientos y después me di cuenta de que estaba en la reunión. Y ahora lo entiendo porque, o sea, a mí me pasa mucho eso. De repente estoy en medio de algo. Me pasaba, por ejemplo, cuando estaba en clases, en colegio o en la universidad. Intentaba atender y listo, me ponía a pensar en algo y de repente, oh, conche su madre, estaba en clases y ya el pizarrón lleno, no atendió ni una mierda y listo, cagan a tener que aprender todo por mi cuenta. Pero entonces está muy bien, es muy orgánico. Y al principio, claro, no me gustaba por la costumbre que ya había adquirido, pero es lo mejor que ha podido hacer aquí el buen Dan Abnett, así que bien merecido. Por favor, don Alfarius con poderes magnéticos, ¿dónde está usted? Entonces, ahí estamos. Déjeme ver una cositilla. En todo caso, esta sección fue súper larga. Así como que
Por un momento sentí que todo el capítulo iba a ser una sección. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19 páginas. No fue tan larga. Creo que ha habido casos más extensos. Muy bien. Continuemos entonces. Bueno, y antes de continuar, bienvenido a nuestro paladín capitán de la Legión Alfa, Alfarius. Continuemos. La escolta que debía llevar a Grammaticus al punto de inserción llegó antes del amanecer, en la fresca penumbra de color malva. Grammaticus ya llevaba levantado 1 hora y había empacado y desempacado su mochila en una serie de movimientos rituales. Le dijo a la escolta que lo esperara al lado del vehículo mientras él terminaba una serie de tareas que le quedaban por hacer. Se tomó la cafeína tibia y comió un poco de fruta y pan que quedaba de la noche anterior. Ella se levantó y eso le sorprendió. ¿Pensabas marcharte sin despedirte? No, le mintió Grammaticus. Bien. Roxana se apartó un mechón de cabello rubio de la cara y lo miró de arriba abajo. Grammaticus se había vestido con un sencillo uniforme de desierto de tela fina, con botas del ejército y una chaqueta de lona. No tienes aspecto de nativo. Esa parte viene después. Lo único que ella llevaba puesto era la sábana de la cama. Bueno, entonces, adiós. El emperador protege. Eso espero. Procura volver. Me gustaría verte otra vez. Volveré, le contestó Grammaticus, y esta vez no le mentía. Porque quiero verte otra vez. La Uxor Roxana sonrió e inclinó la cabeza hacia un lado. Se lo quedó mirando unos instantes. Koenig, hay algo extraño en ti. Es como si me leyeras la mente. Eso ocurre porque es exactamente lo que hago. Fin de sección. Vamos a continuar, ¿no? Ve, en este caso fue así una sección hiper cortita, ¿no? Pero bueno. La escolta, un basho joven de una compañía Geno y 3 soldados somnolientos, lo estaban esperando en uno de los patios posteriores del palacio. El vehículo era un aerodeslizador negro que tenía el metal del casco al descubierto debido a la abrasión de la arena y a la dureza del medio ambiente. Señor, lo saludó el basho cuando Grammaticus salió del corredor iluminado a la oscuridad del patio con la mochila echada al hombro. Tardó un segundo en localizar el acento del basho. Indonesia, del distrito administrativo Purwakarta, quizá de una de las colmenas Cianjur. ¿A qué unidad pertenece?, le preguntó Grammaticus en malayo bahasa. El basho parpadeó por la sorpresa y le sonrió. Aracne, señor. No sabía que era del Pan Pacífico, señor. No lo soy. Soy un poco de todos lados. Subieron al vehículo y salieron del patio. Luego bajaron por los niveles descendientes del viejo palacio del desierto. Atravesaron puntos de control, puertas y barricadas nocturnas, donde los centinelas los observaron desde los círculos que formaban alrededor de los braseros, con los rifles colgando de los brazos cruzados. Comprobaron en cada ocasión los documentos y las constantes biométricas. Los nurcenos tenían una naturaleza subversiva. La experiencia le había enseñado al ejército imperial que los nurcenos disponían de sus propios espías y también de saboteadores. Le hacía sentirse raro ser un espía al que comprobaban cuando salía para una misión. El aerodeslizador aumentó de velocidad una vez fuera del recinto y recorrió las avenidas bombardeadas y las calles cubiertas de polvo de la ciudad que rodeaba el conjunto del palacio. El sol ya amenazaba con salir al otro lado de las ruinas que pasaban velozmente a su lado. Grammaticus se había sentado en la parte de atrás e intentaba relajarse y concentrarse en la inmersión de personalidad mientras sentía en la cara la corriente de aire provocada por la velocidad del transporte. Empezó a arrepentirse de haberse mostrado amable con el joven basho. El oficial, que estaba sentado en la parte delantera, no hacía más que volverse hacia atrás y hablarle de lugares de Cianjur que Grammaticus jamás había visto y que no tenía intención de visitar. Grammaticus ya había estado en Cianjur mucho tiempo atrás. Había pasado por allí como parte de un ejército que había arrasado el lugar 500 años antes de que la colmena donde se había criado el basho fuera ni siquiera planeada. Cerró los ojos y pensó en Roxana. Es como si me leyeras la mente. Había mucho de verdad en ello. Su mente lo veía todo. Le hizo pensar en algo en lo que siempre trataba de no pensar. Aquel día,
Tanto tiempo atrás, cuando conoció al emperador, cuando le estrechó la mano, cuando captó su poder, cuando vio detrás del encanto de aquel rostro noble, hermoso, cuando vio, tan solo por un nanosegundo, cuando vio... ¿Se encuentra bien, señor? A ver, denme un segundo. Perdón, voy a hacer una pequeña pausa por motivos prácticos. Quiero verle la cara a un indonesio. Debería ser medio oriental, así tipo tailandés. Sí, ya, perfecto. Go, ya. ¿Se encuentra bien, señor? Le preguntó el Basho. Se ha quedado muy pálido de repente. ¿Se ha mareado? Estoy bien, muy bien, le contestó Grammaticus. Salieron de entre las ruinas y siguieron las rutas cubiertas de restos que serpenteaban por la retaguardia de las líneas imperiales fortificadas. El sol siguió ascendiendo y achicharró el borde inferior del cielo. Un kilómetro tras otro, bajo la sombra de esas fortificaciones, se extendían los emplazamientos de artillería que se recortaban como sombras amenazantes contra el amanecer, así como millones de tiendas que cubrían el suelo, como ampollas. Delante de cada una brillaba una fogata dispuesta para preparar el desayuno. Pasaron junto a estandartes y banderas que colgaban lacias en mitad del aire cada vez más caliente. «¡Esta es mi unidad!», gritó el Basho al pasar a buena velocidad al lado de uno de los estandartes. Grammaticus volvió la cabeza para mirarlo y vio a Aragne, una chica de cabello castaño y pechos sorprendentemente grandes. Si la imagen del estandarte servía de referencia, que tejía su complicada red de sino y destino. Y de pechos sorprendentemente grandes, si la imagen del estandarte servía de referencia, que tejía su complicidad red de sino y destino. El punto de inserción era una de las salidas del viejo sistema de alcantarillado de la ciudad que se encontraba a unos 18 kilómetros al oeste del palacio. Había quedado al descubierto unos 3 meses antes debido a un bombardeo y era un punto muy bien protegido. Aparte de los centinelas Geno, unos servidores artillados y automatizados lo vigilaban sin cesar día y noche. Los nurcenos protegían el otro extremo con el mismo celo, pero Grammaticus no iba a llegar hasta la otra salida del trayecto. El Basho le presentó al oficial del puesto, un atamán de rostro enrojecido llamado Marino. El atamán utilizó su vara de mando para hacer que los servidores quedaran en modo anulado pasivo y se quedó mirando junto al Basho cómo Grammaticus se deslizaba por la ladera destrozada del cráter hasta llegar a la boca de entrada. La oscuridad lo envolvió, como le había ocurrido tantas otras veces en la vida. 10 kilómetros y 90 minutos más tarde salió por un conducto de ventilación que no se encontraba muy lejos de las murallas y las torres elevadas del puerto Monlo. Ya había apagado la linterna y la había metido en la mochila junto a la chaqueta de lona y las botas del ejército, y lo había escondido todo detrás de los ladrillos sueltos de una alcantarilla. Su viaje a través del conducto sumido en la oscuridad le había proporcionado casi todo el tiempo que necesitaba para completar su inmersión de identidad. Ya no era König Henniger, era Dizal Hulta. En total, había cambiado muy pocas cosas para disfrazarse. Una especie de toga de color rosa sobre el uniforme, unos zapatos de fieltro en vez de las botas militares y un pañuelo típico del desierto que se había enrollado a la perfección alrededor de la cabeza para formar el tocado habitual. Tenía la piel bronceada, aunque no tanto como la mayoría de los nurcenos. Un seguidor estricto de Pa-Gel habría llevado el cabello recogido en una redecilla bajo el pañuelo de la cabeza y se hubiera ungido el cuero cabelludo, las axilas, las ingles y la barriga con aceites aromáticos. Grammaticus jamás llegaba a esos extremos, a pesar de que sus jefes le recomendaban que lo hiciera. Sabía que su mente era más que capaz de superar cualquier tipo de imperfección. Además, todo aquello de los aceites de ungir le recordaba de forma siniestra una ofrenda ritual al aniquilador primordial, algo por lo que no estaba dispuesto a pasar. Se colocó bien el cuchillo curvo que llevaba todos los nurcenos debajo del cinturón y luego se puso el ancho tahalí del que colgaban 3 saquitos, uno para fluidos, otro para sal mineral y otro con moneda local. Luego hundió las manos en el polvo de un lado del camino para ennegrecerse las uñas. Aparte del cuchillo, no llevaba más armas a excepción, claro está, del anillo. El sol recorría con lentitud el cielo mientras él se encontraba recorriendo el mundo subterráneo y húmedo del conducto. Sintió su calor ardiente en la cabeza y en los hombros, pero ya estaba cerca del mar, lo suficiente como para notar su frescor y su olor. Le llegaron varias ráfagas de una brisa suave procedente del puerto tras recorrer serpenteantes el tramo de desierto que los separaba. Olisqueó la humedad. Comenzó a caminar hacia las torres almenadas y las murallas esmaltadas de la ciudad portuaria.
Había más gente haciendo lo mismo. Con guerra o sin ella, la vida continuaba. Varios grupos de comerciantes y de mercaderes, algunos con manadas de animales, se dirigían hacia Monlo, procedentes de tierra adentro, con la esperanza de cerrar algún negocio en los mercados de la ciudad. Los trabajadores inmigrantes se dirigían a su vez hacia el puerto en busca de trabajo. A todo ello se unían los refugiados y los desplazados que se agolpaban delante de las puertas para escapar del avance imperial. Grammaticus se unió a aquella multitud. Mientras caminaba, comenzó la letanía psíquica en su cabeza, la progresión final que lo llevaría hasta la inmersión en otro dialecto y otra base cultural. Soy John Grammaticus, soy John Grammaticus, soy John Grammaticus, y finjo ser König Henniger. Soy König Henniger, soy König Henniger, y finjo ser Dsal Hulta. Soy Dsal Hulta, y finjo ser... Y finjo lem Dsal Hulta. El Cheid Sal Saman Hultalem Tanai Ek. El Cheid Sal Saman Hultalem Tanai Ek. Fin de sección. Y qué espectacular fin de sección, weón. Al principio no estaba entendiendo y dije, oye, otra vez empezamos con los errores ortográficos. Y no, pues estaba ya como que cambiando su configuración al otro idioma. Y no, qué bien este último párrafo. A ver, don Alfarius vestido de morado. Póngale nomás. Está ahí. Perfection. Qué bueno. Y bienvenido a nuestro querido legionario Alfa, que es Alfarius. Muy bien, entonces vamos con un anuncio y continuamos. Ahora me pongo a pensar, ya. Dice, no soy John Grammaticus, soy el... ¿qué se llama? König Henniger. No soy König Henniger, soy Salan Dulta. O Dal Sulta, no sé cómo es el nombre. A ver. Está un poco complicado. Dsal Hulta. Ya, después no soy... Al final capaz que ni siquiera sea John Grammaticus. Así... Capaz sí. Soy Alfarius y soy John Grammaticus o soy el emperador. Puede ser cualquier cosa. En todo caso, si alguien sabe, prohibido decir, prohibido revelar secretos. Esta es una novela de mantener secretos. Así que a todos y cada uno de los Alfariuses presentes, a todos la Legión Alfa, guardar información con el recelo más adecuado. Y damos la bienvenida también a nuestro primarca Alfarius de la Legión Alfa. Bienvenido, Alfarius. Muy bien. Entonces, creo que ya pasó la publicidad. Continuemos. ¿Quién eres?, le preguntó uno de los guerreros Ekvenurt de la puerta de la ciudad cuando se acercó. El Ekvenurt tenía apoyada hasta ese momento la falce sobre su placa pectoral plateada, pero la alzó en cuanto Grammaticus se acercó. Varios de sus compañeros hicieron lo mismo. Otros se dedicaron a detener y a registrar a algunos mercaderes de agua que salían al desierto por la arcada antigua. Soy Dsal Hulta, le contestó Grammaticus en nurceno demótico al mismo tiempo que saludaba al Ekvenurt con el gesto de sumisión a toda la luz solar. Soy mercader. El Ekvenurt siguió con la falce colocada por encima del hombro izquierdo, listo para golpear, y miró fijamente a Grammaticus. Muéstrame las palmas de las manos, la cara y tus marcas. Grammaticus simuló que lo hacía. No soy un peligro, y has visto todo lo que necesitabas ver para asegurarte, le envió mentalmente al mismo tiempo. El Ekvenurt le indicó con un gesto de la mano que entrara en la ciudad. Con la misma mano le hizo una señal al siguiente individuo para que se acercara. Grammaticus no le había mostrado absolutamente nada. Monlo se estaba despertando. Puesto que era una ciudad que esperaba un ataque en cualquier momento, nunca estaba realmente dormida, pero sus hábitos seguían un flujo circadiano de altos y bajos. Las murallas exteriores estaban bien defendidas por escuadras de Ekvenurt, por morteros y bombardas de hierro y por pelotones de infantería Nurzadtre regular.
Los habitantes permanecían reunidos en grupos desorganizados y desiguales que se formaban cerca de los grandes peldaños de las gruesas murallas de la ciudad o de pie al lado de las plataformas de combate observando al enemigo lejano e inmóvil a través de los catalejos. El palpitar rítmico de la urbe era más fácil de captar en el interior de la ciudad. Los mercados se despertaban, los sacerdotes de potentes pulmones declamaban las oraciones matutinas. Los vendedores de agua gritaban ofreciendo sus servicios mientras recorrían con paso tranquilo las plazas, las calles y las vías serpenteantes. Grammaticus recorrió el mismo camino que había seguido días antes en un intento de recordar la distribución específica del lugar tal y como la había experimentado la primera vez. Los mercaderes y los ancianos con los que se cruzó le hicieron el gesto de sumisión a toda la luz solar al reconocer su estatus social. Él les respondió con el mismo gesto. Grammaticus quería llegar al distrito norte, una zona llamada Kurnaul, para así poder tener una buena vista de la muralla norte de la ciudad. Tuvi le agradecería sus esfuerzos. Se echó a un lado para permitir el paso de una carreta tirada por groxes. Los barrenderos limpiaban las calles con escobas hechas con ramas y con cubos de agua, aunque para retirar el estiércol empleaban palas. Cantaban mientras trabajaban. Las murallas de superficie vidriada de la ciudad portuaria relucían a su alrededor bajo el sol matutino y mostraban con claridad los mosaicos de reptiles y de juncos. Los nurtenos no ponían nombres a las calles, tan solo un emblema pictórico. Miró un símbolo en concreto, un gran lagarto depredador dibujado con tejas de color rojo cereza y supo, con la certeza que le proporcionaba el entrenamiento, que no lo había visto antes. Se había equivocado al girar en alguna calle. Monlo era una ciudad tan extremadamente compleja, tan extremadamente intrincada, que era difícil recordar su disposición callejera específica. Era igual que la telaraña de Aracne, la Aracne de pelo castaño y grandes pechos. Se imaginó que él era la aguja con la que entretejía la red del destino. Se detuvo un momento para reflexionar. Su brújula interna había fallado. Miró hacia el sol para comprobar dónde se encontraba el este. Respiró con mayor lentitud y permitió que su cuerpo transpirara durante un minuto para estabilizarlo. Se orientó de nuevo. Se había pasado una calle en dirección oeste, eso era todo. El distrito de Cornwall se encontraba a su izquierda. Solo que no lo estaba. Se detuvo de nuevo y se negó a dejarse llevar por el pánico. Un vendedor de agua se le acercó y le ofreció un cucharón lleno. «No, gracias», le respondió Grammaticus. «Que Dios te ame de todas maneras», le respondió el aguador antes de alejarse. Grammaticus se estremeció. Lo que había dicho el aguador traducido de forma literal era que el aniquilador primordial inmole tu alma. «¿Qué es lo que me pasa?», se preguntó Grammaticus. «La última vez que estuve aquí fui de calle en calle sin problemas. Esta vez me estoy comportando como un aficionado. La cabeza me da vueltas. Esto es estúpido». Cruzó otras 2 calles abarrotadas mientras buscaba algún punto de localización que le resultara familiar. Le dio la sensación de que el distrito de Cornwall estaba más lejos que nunca. Tenía la sensación de que algo estaba distrayéndolo, anulando sus habilidades. Siguió un impulso y se llevó la mano a la bolsa de sales minerales que llevaba colgada del tahalí. Cerró los dedos alrededor de la psicosemilla que iba oculta entre los granos de sal. La semilla tenía el tamaño de un lóbulo de oreja y estaba engastada en una pieza de plata. Cajet en persona se la había entregado. Aquellas semillas procedían de un árbol alienígena que crecía en uno de los mundos bajo la esfera de influencia de la cábala y eran sensibles a los poderes psíquicos. Si se elevaba su temperatura o se desecaban, era una señal infalible de que se estaba produciendo algún tipo de actividad psíquica cerca. Grammaticus bajó la mirada hasta la psicosemilla. Siempre estaba algo tibia y seca debido a que respondía a su propia actividad psíquica, pero en esos momentos estaba muy caliente y prácticamente reseca. Estaba en apuros. La psicosemilla le advertía a gritos de que un psíquico estaba por allí cerca, que incluso algo lo estaba siguiendo. ¿Dsal? ¿Dsal Hulta? Grammaticus miró hacia atrás por encima del hombro y vio a un mercadero obeso que lo saludaba con el brazo. El hombre estaba conversando con un grupo de sus colegas en la escalera de una casa de cambio, pero se apresuró a despedirse de ellos. Grammaticus ocultó con rapidez la psicosemilla. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya has hablado en otra ocasión con él. «¡Sal, amigo mío!», lo saludó el grueso mercader al mismo tiempo que le hacía el gesto de sumisión a toda la luz solar, gesto que acompañó de una reverencia. «Te he echado de menos en los mercados estos últimos días. ¿Qué noticias traes del negocio con ladrillos ígneos del que hablamos en nuestra última reunión? ¿Los ha traído tu suministrador?» «Hdek Rotum, así se llama. Hdek, mi querido amigo, lamento decirte que mi suministrador se ha convertido en un pozo sin fondo que se traga más de lo que da.
le contestó con amabilidad. Ahora resulta que no puede traerme esos ladrillos ígneos. Te pido disculpas. Hedek meneó una mano rechoncha en el aire. No te preocupes, lo entiendo. En estos tiempos de dificultades y opresión, con ese asedio alienígena a las puertas, es normal que ocurran cosas como esa. Miró a Grammaticus con un poco más de intensidad. ¿Tienes mi capricho? ¿La huella genética? ¿Sí? Bien, ya hablaremos de ello más adelante. Estoy impaciente por recibir a tu enviado. Como siempre, soy tu servidor, Hedek, murmuró Grammaticus. Hizo el saludo de sumisión a toda la luz solar y añadió el gesto del abrazo a las lunas cuando terminó la conversación. Recorrió la calle, sintiéndose tan intranquilo y tan perdido como antes. Luego se apresuró a entrar en una plaza abierta donde había menos gente, con la esperanza de que la libertad de espacio le permitiría aclararse las ideas e incluso quizá identificar el origen de la actividad psíquica que la semilla había detectado. Sin embargo, la claridad siguió negándose de forma obstinada a aparecer. Grammaticus se detuvo un momento y alzó la mirada. Se encontraba en la Pagel Awan North, la plaza donde se hallaba el templo más importante de Mon Lo. Un friso situado por encima del tímpano del templo mostraba en una serie de bajorrelieves las 4 propiedades del aniquilador primordial: la muerte, el éxtasis, la mortalidad y la mutabilidad, todas enlazadas y formando un enorme símbolo horrendo de unidad. ¿Qué tremendo error había sido el que lo había llevado hasta allí? ¿Qué torpe giro de esquina? Era el último lugar de la ciudad que hubiera querido visitar de forma voluntaria. El símbolo del tímpano pareció palpitar y apretarle los ojos hacia el fondo de las cuencas oculares. La luz del sol destelló y zumbó. Tuvo una arcada, pero obligó al reflujo de líquido caliente a mantenerse en el interior de su cuerpo. La visita anterior no se había parecido en nada a aquello. Esta vez, la sensación de que la ciudad se había percatado de su presencia, de que era un intruso y de que se había convertido en una red lista para atraparlo. Algo, estaba jugando con él. El vómito no se mostró dispuesto a mantenerse dentro. Se apresuró a entrar en un callejón cercano y se dobló entre las sombras para soltar el chorro de líquido ácido. Salió con la fuerza de un geyser. Apenas tuvo tiempo de echarse a un lado el pañuelo con el que se tapaba la cabeza. Se dejó caer de rodillas, temblando y escupiendo al mismo tiempo. 2 figuras, 2 hombres que eran poco más que 2 sombras, bajaron por el callejón estrecho hacia él. No corrían, pero sus pasos mostraban una intención urgente en sus movimientos. Grammaticus se puso en pie y marchó en dirección opuesta a ellos, también sin correr, pero con la misma urgencia. Otras 3 figuras doblaron la esquina del final del largo callejón serpenteante y se encaminaron hacia él. ¿Quiénes eran? ¿De la milicia? ¿Serían Ekvenurth? ¿O quizá agentes de Pagel Awan, los fanáticos clérigos doctrinales del templo? El callejón tenía un par de salidas laterales a lo largo del recorrido. Grammaticus tomó la primera y echó a correr en cuanto estuvo fuera de la vista de las figuras que se le acercaban. Llegó al final, sin salida. Era un patio cerrado situado detrás de unas cuantas casas altas y de aspecto elegante. Oyó pasos a su espalda. Intentó abrir las puertas, pero todas estaban bien cerradas, a excepción de una de madera pintada con la representación de 3 reptiles verdes que se entrelazaban y formaban un entramado helicoidal. Grammaticus abrió la puerta de un empujón y se metió de cabeza en la oscuridad tranquilizadora y fresca del otro lado. Cerró la puerta y echó el cerrojo. Se quedó esperando, a la escucha, y oyó unos pasos y unas voces apagadas del exterior. Una mano gigantesca, envuelta en un guantelete de acero, salió de la oscuridad y lo agarró por el cuello. Le dio la vuelta y lo estrelló contra la pared sin soltarle en ningún momento la garganta. Grammaticus sintió que lo estrangulaban mientras sus piernas pataleaban en vano en el aire. La mano de acero lo aplastó contra la pared y notó que los ladrillos de terracota empezaban a clavársele en la espalda. «Sospecho que me has estado buscando, John Grammaticus», le dijo una voz profunda que surgió de la oscuridad. «¿Sabe mi nombre?» Es posible», logró contestar jadeante Grammaticus. «Aunque eso depende de quién seas». «¿Mi nombre? Ya sabes mi nombre, cabrón traicionero. Me llamo Alfarius». Fin del capítulo. Fin del capítulo. Y, a ver, primero,
saludos a ver, ya había saludado a nuestro primarca Alfarius, así que ahora saludo a nuestro vidente de la Legión Alfa, Alfarius, y también a nuestro Alfarius Oscuro, Alfarius. Hydra Dominatus a todos. Y ahora estaba leyendo tu comentario, Taiko. Efectivamente, este tiene una mezcla de dominación y ofuscación, así tal cual. Y lo que me puse a pensar cuando caché lo que le hizo al guardia, porque eso fue, o sea, estamos hablando por si acaso para poner en contexto a todos, de disciplinas que son parte del lore, del universo de Vampiro la Mascarada. Dominación, como su nombre indica, permite dominar a otros seres. En los primeros niveles permite dar órdenes básicas al individuo. El individuo tiene unas tiradas de resistencia, por supuesto. Se enfrentan así en dado. Y uno puede dar comandos simples, así como vete, cállate, háblame, cuéntame, huye. Cosas así, ¿no? Entonces es un poco lo que le hizo al guardia. Así, ya, oye, puta, te estoy dando todo lo que quieres, déjame pasar, pongo más. Y la otra, lo de la ofuscación, es ser invisible. Pero en realidad no es ser invisible, sino es que es volverse ajeno a la percepción de otros, digamos. Es que, puta, mi ofuscación hace que los otros simplemente, como que, por decirlo así, simplemente no estén mirando a donde yo estoy. O sino que yo voy a pasar y justo así miran al otro lado. O ese rato estaba muy concentrado y me ven y claro, no se dan cuenta, no realize. ¿Ya? Entonces, ¿qué se llama? Ahora, lo que me parece muy hijo de puta de este John Grammaticus es que por ahí le puso la idea a la Roxana de... Puta, sí, ahora vos quieres aplicarle un bombastic conmigo, pero no era su intención original. Tal vez plantó la intención en ella, lo cual sería mucho más turbio, por supuesto. Qué brígido, weón. No sé qué está pasando. Está bien terrible esto. Cada vez más terrible, más misterioso. Y damos la bienvenida a nuestra comandante Alfarius de la Legión Alfa. Comandante de la Legión Alfa. De hecho, los fines de semana... Bueno, hasta ahora solo hemos jugado una partida, pero se supone que los fines de semana deberíamos jugar con mis amigos, o sea, con mis amigos de allá de Bolivia, unas partidas de vampiro. Y yo me he hecho un capellán Schaffen, así en pocas palabras, así me he hecho un La Sombra, que estamos jugando Transilvania, entonces me he hecho un curita La Sombra andaluz para poder hablar como gato con botas. Ahora, y perdón, no había saludado a nuestro querido maestro de la Forja Alfa, Alfarius. Bienvenido, querido Alfarius. Muy bien. Entonces, ahora vamos a, sin mayor pausa y sin ninguna cuestión extra, vamos a pasar al siguiente capítulo. ¿Ya? Entonces... Ya, pasemos al siguiente capítulo. Les dejo un anuncio y pasamos al siguiente capítulo. A ver, anuncio. A ver, ya fue. Ahí está. Ay, justo empezó a huevear el maldito niño de la disformidad. ¡Qué Saludos, Legión Alfa. Saludos, Alfarius, y Alfarius, y Alfarius, y Alfarius. Saludos. Todos somos uno. Somos la Legión Alfa. Vengo a transmitirles información confidencial, secretos que solo pueden ser conocidos por la Legión Alfa. En el próximo capítulo, para satisfacer las necesidades biológicas de un regimiento de la Guardia Imperial en un mundo selvático alejado del frente que ha estado cometiendo abusos en las aldeas locales debido a la falta de mujeres, un oficial de la Escola Progenium recibe la misión de organizar un servicio de prostitutas. Meticuloso y eficiente, el capitán crea una red logística impecable que mantiene la moral de los soldados sin alterar la disciplina imperial. Sin embargo, el éxito de la operación se ve amenazado cuando el oficial es acusado de herejía y corrupción por fanáticos de la eclesiarquía y por su propia transformación personal, pues termina involucrándose emocionalmente con una de las prostitutas. Atentos al próximo capítulo. Hydra Dominatus. Bueno, y como les decía, le vamos a pasar directamente al siguiente capítulo porque ahora no hay sapeadas. Entonces,
Eso, puta, el Lord Fulgrim debe estar muy triste por lo que no hay sapeadas, pero aparentemente, bueno, tal vez lo tiene bien entretenido ¿qué se llama? Sus labores de granjero. Muy bien. Continuamos entonces. ¿Dónde estamos? Ah, tengo que cambiar el fondo. Bueno, lo que hubiese dicho alguien en alguna sapeada hubiese sido... En el capítulo 4 veremos Casa de la Hidra, Puerto Monlo, North, a continuación. Ah, bueno, aquí no tenemos un salto temporal. Bienvenido a nuestro primarca Alfarius. Bueno, a ver, espérate, ¿cuál era el título completo? Espera un rato. Guardia del señor Alfarius, Lobo Alfarius, bienvenido, bienvenido primarca Alfarius. Bueno, continuemos entonces. No llega tarde, o sea, sí, bueno, sí llega tarde, querido primarca Alfarius, porque ahora vamos a empezar el capítulo 4. Ya hemos leído todo el capítulo 3, ¿ya? Respecto a las preguntas, y hablando justamente del tema, habría que preguntarle a quien haya hecho la sapeada, pero como decía un amigo, a mal tirador hasta los pendejos molestan, ¿ya? Entonces a veces hay que cooperar un poco con la cuestión. Continuamos. Capítulo 4. Casa de la Hidra, Puerto Monlo, North. A continuación. A Grammaticus le dio la sensación de que las arterias palpitantes llenas de sangre de la cabeza estaban a punto de estallarle. La tráquea se le había cerrado por completo. ¡Suéltame!, ordenó mentalmente de forma desesperada. La mano acelerada lo soltó y Grammaticus se desplomó sobre el suelo de baldosas en una postura extraña. Dolorido y confuso, se obligó a pensar con rapidez. La vista se le fue acostumbrando poco a poco a la fría oscuridad azulada de la estancia. Vio la gigantesca sombra de su atacante y el brillo rojizo del visor de un casco, pero no leyó mente alguna. Algo la estaba ocultando. A pesar de ello, su orden desesperada había atravesado la protección. «Retrocede y mantén las manos alejadas de las armas». La sombra gigantesca dio un paso atrás. «Haz que deje de hacer eso», gruñó la voz profunda de la sombra. Había alguien más en la habitación, en aquel escondite que había demostrado no ser seguro en absoluto. Grammaticus vio que la segunda persona era un encapuchado, aunque en realidad no lograba verlo con sus propios ojos. La figura parecía encapuchada en su propia mente. Grammaticus intentó levantarse, y un chirrido líquido y penetrante, igual que un dedo húmedo al deslizarse sobre un cristal, le penetró en el neocórtex. Un dolor tremendo se extendió por todo su sistema nervioso autónomo y bajó abrasador por la espina dorsal. Soltó un gruñido y cayó de nuevo contra la pared. «Es un luchador, fuerte y bien protegido», dijo en voz alta la figura encapuchada. «¿Es demasiado para ti?», le preguntó la sombra gigante. «No. Pues manténlo donde está». El chirrido aumentó de potencia y Grammaticus se retorció en el suelo. «John, tú y yo vamos a charlar», le dijo la sombra gigante, inclinándose sobre él de forma cercana y amenazante. «Quiero sacarte la verdad, o si no, simplemente te aplastaré ese cráneo lleno de poder psíquico. ¿Me has entendido?» Grammaticus se limitó a sentir. El dolor era increíble. Sintió que la sangre le salía de la nariz y le chorreaba hasta el labio superior. «Bien, Cher va a soltarte. Eso estaría bien, ¿verdad? No quiero nada de trucos mentales una vez Cher te suelte. ¿Sigues entendiéndome?» «Sí», musitó Grammaticus con la garganta dolorida y áspera. «Suéltalo, Cher», ordenó el gigante. El chirrido desapareció y con él la mayor parte del dolor. Grammaticus se dejó caer hacia adelante y apoyó las manos en el suelo al tiempo que jadeaba. «Luces», añadió la voz profunda.
Se produjo un breve pulso de energía telequinética y varias docenas de velas situadas por toda la estancia se encendieron al mismo tiempo en una muestra aceptable de poder pirocinético. La luz de las velas era tenue y amarilla. Grammaticus pudo ver, gracias a su brillo, que estaba en un recibidor con las ventanas cerradas, un lugar típico de las casas nurcenas, con el suelo y las paredes de mosaico cubierto de barniz brillante y donde la luz de las velas rielaba como si fuera el mar. También le mostró quiénes eran sus antagonistas. Un gigante inhumano equipado con una armadura y un humano de tamaño normal vestido de negro, cuya cara fue incapaz de ver a pesar de que no llevaba ninguna clase de máscara o de capucha física. ¿Te llamas John Grammaticus?, le preguntó el gigante. Si usted lo dice. Si lo prefieres, puedo decirle a Cher que empiece de nuevo. Grammaticus hizo un movimiento negativo con la cabeza tan bruscamente que unas cuantas gotas de sangre mancharon las baldosas que lo rodeaban. Sí, me llamo Grammaticus. Mírame, le ordenó el gigante. Grammaticus alzó la vista. El gigante llevaba puesta una servoarmadura, parte del equipo de combate de metal y ceramita de los Astartes imperiales. La armadura era de un intenso color púrpura con rebordes plateados. En las sombreras habían pintado los símbolos heráldicos de color verde. El casco era del último modelo producido, con la parte frontal en forma de morro truncado. En las rendijas de los visores brillaba una luz roja tenue. A la izquierda del enorme Astarte se encontraba la figura mentalmente encapuchada, diminuta en comparación. No, a mí, le insistió el Astartes. Mírame a mí. Deja en paz a mi psíquico. Así, mejor. Yo... empezó a decir Grammaticus. Cállate, lo cortó el Astartes advirtiéndole con un enorme dedo índice. Vas a decirme todo lo que quiero saber, no lo que quieres decirme. Grammaticus asintió. Me has estado buscando. Por eso has estado viniendo a esta ciudad. Sabías que estaría aquí. Grammaticus asintió de nuevo. ¿Cómo lo sabías? Porque fuimos nosotros quienes lo invitamos a venir, le contestó Grammaticus. ¿Que fuisteis vosotros quienes me invitasteis a venir? ¿Y quiénes sois vosotros? La cábala, para la que trabajo. El Astartes se volvió para mirar a la figura encapuchada. «Otra vez», le dijo. El chirrido le atravesó de nuevo la cabeza y le hizo aullar de dolor. ¡Ah! ¿Qué es la cábala?, inquirió el Astartes. Grammaticus gimió. Apenas podía contestar. Ellos... no lo sé. Son eternos y... Eso no sirve de mucho. Quizá debería pegarte un tiro y acabar. ¡La cábala! ¡La cábala es la única esperanza!, imploró Grammaticus. Sigue. ¡Por favor! Para un momento, Cher. El chirrido volvió a desaparecer. ¿De quién son la única esperanza?, quiso saber el Astartes. Mía, suya, de la humanidad, replicó Grammaticus con apenas un suspiro. ¿Estás hablando del Imperio? Grammaticus negó con la cabeza. Va más allá, de toda la especie humana. El Imperio es la especie humana, le contestó el gigante. No lo creerá, ¿verdad? No. Los mundos que han visto, los mundos que se han visto obligados a someter, planetas como este, ramas de la misma cultura humana pero desgajadas del tronco principal. La especie humana es mucho, mucho más que la tribu guerrera que ha surgido de Terra para llevar a cabo la visión del emperador. El Astartes empuñó el Volter. Grammaticus no llegó a ver el movimiento en sí. Un momento antes, el arma estaba en el cinto del gigante y al siguiente lo empuñaba con la mano enguantada de metal y le apuntaba a la cabeza con ella. ¿Estás loco?, le preguntó el gigante. ¿Es que estás ciego? Mírame bien. Soy un guerrero Astartes que ha jurado servir al emperador y cumplir su voluntad. ¿Por qué dices algo que suena tan peligrosamente parecido a una traición? Pido disculpas si es a lo que suena. No pretendí ofender. El Volter continuó apuntándole. Has dicho que esa cábala tuya nos ha invitado a venir. Explícate. Grammaticus tragó saliva. La cábala cree que de todas las legiones Astartes, la Legión Alfa sería la más receptiva a su mensaje. ¿Por qué? Lo cierto es que no lo sé. No soy más que un intermediario.
La cábala quería que la Legión Alfa se viera involucrada en esta guerra de sometimiento aquí en Nurth para que sus miembros pudieran ver las pruebas en persona. ¿Ver qué, John? Grammaticus se irguió un poco y miró con valentía el cañón del arma con el que le apuntaba a la cara. Lo que está en juego, el verdadero enemigo, no los nurcenos, sino el aniquilador primordial que los tiene sometidos. El Astartes bajó poco a poco el arma. ¿Te refieres a su magia de la disformidad? No es, empezó a decir Grammaticus. ¿Puedo ponerme en pie? El suelo está bastante frío. El casco asintió. Grammaticus se puso en pie. El Astartes seguía cerniéndose sobre él con toda su altura. No es magia, no es un simple truco. Es la manifestación visible de un poder enorme, una abominación universal e insidiosa. El caos, contestó el Astartes. Si eso era lo que tus jefes querían que viéramos, la tuya ha sido una misión inútil. Ya conocemos al caos y lo hemos incluido en la letanía de peligros alienígenas. Grammaticus negó con la cabeza con un gesto triste. Caos solo es el nombre más simple que tiene. Así que está incluido en la letanía de peligros alienígenas, ¿no? Entonces no lo conocéis más que lo que un niño conoce su mundo. Siempre ha sido y siempre será. Comparado con ello, nada, ni la humanidad, ni el imperio, ni siquiera los grandes planes del emperador, nada tiene importancia. Si no nos oponemos a ello, envenenará y acabará con toda la galaxia. La cábala quería que lo vierais adecuadamente, que lo vierais con vuestros propios ojos para que os tomarais en serio su mensaje. Se calló un momento. Y hacía falta que lo vierais cuanto antes. ¿Por qué? Porque se avecina una gran guerra. ¿Una guerra? ¿Contra quién? Contra nosotros mismos, le aclaró Grammaticus. El gigantesco Astartes se lo quedó mirando unos instantes. Grammaticus oyó el chasquido apagado del comunicador interno del casco al activarse. Estaba hablando en privado con alguien. Grammaticus esperó. Las llamas de las velas retemblaron. Un lagarto verde doméstico de pequeño tamaño correteó por el suelo de mosaicos y luego subió por una pared. El gigante se volvió hacia Grammaticus. ¿Cuál es el mensaje que tu cábala quiere que nos tomemos tan en serio? No lo sé. Solo me enviaron para que propusiera un diálogo. El Astartes miró al hombre de la máscara mental. Me reclaman. Llévatelo a la sala de estar y quédate con él. No le permitas que haga ningún tipo de truco. El psíquico asintió. El Astartes se acercó a la puerta de madera, se agachó y la abrió para salir al exterior iluminado por el sol. Grammaticus vio justo antes de que la puerta se cerrara de nuevo que los reptiles verdes entrelazados pintados sobre la madera eran dragones y cada uno de ellos tenía 3 cabezas. Hidras. Por aquí, le indicó el psíquico. Siguió al psíquico a través de varias habitaciones de la casa. Las estancias y los pasillos mostraban la misma falta de lógica en su distribución que las calles de Monlo. Todas las habitaciones permanecían a oscuras y con las ventanas cerradas. Las pocas piezas de mobiliario estaban tapadas con sábanas para protegerlas del polvo. Grammaticus se dio cuenta de que era un lugar escogido por su seguridad, un piso franco. Lo habían dispuesto todo para que abriera la puerta por la que había entrado. El psíquico encabezaba la marcha iluminado por una vela titilante. ¿Lo organizasteis todo para traerme hasta aquí?, le preguntó Grammaticus. ¿Me nublaron la mente para que me perdiera y así poder dirigirme a esta casa? No lo hice yo solo, le contestó el encapuchado mental. Eres un ser poderoso. Hemos captado a lo largo de estas últimas semanas que actuabas aquí, que nos seguías y que nos espiabas. Pensamos que había llegado el momento de preguntarte el motivo. No eres un Astartes. El individuo se volvió para mirarlo, pero, a pesar de la luz de la vela, Grammaticus siguió sin ser capaz de distinguirle los rasgos del rostro. La Legión Alfa utiliza cualquier instrumento que les sirva para cumplir su misión. Tengo el honor de servirles. El psíquico llevó a Grammaticus hasta una sala de estar a oscuras donde se habían colocado diversos sillones y sillas a las que les habían retirado las sábanas. En una mesa tallada habían dejado un pichel dorado con vino nurceno y algunas escudillas de plata labrada para beber junto a un cuenco de porcelana lleno de fruta en conserva. El psíquico hizo un leve gesto de asentimiento y las numerosas velas distribuidas por la estancia se encendieron al mismo tiempo. La repentina luz hizo que un par de lagartos caseros corretearan hacia las sombras. No me gustan los lúmenes ni los globos de brillo, comentó el psíquico. Matan la oscuridad. Las velas la iluminan. ¿Y la oscuridad es otro instrumento de la Legión Alfa?, preguntó Grammaticus. Aunque no fue capaz de distinguir su rostro, supo que el psíquico estaba sonriendo. Nos has estado observando de un modo minucioso, ¿no es así? Es mi trabajo.
Sírvete un poco de vino y come algo, le ofreció el psíquico antes de sentarse en uno de los sillones y de colocar en una mesita baja la vela que llevaba en la mano. Grammaticus echó un poco de vino en una de las escudillas de plata. Necesitaba algo con lo que enjuagarse la boca, aunque hubiera preferido agua. Antes de tomar un sorbo de la escudilla, concentró el sistema límbico para que anulara los efectos del alcohol. Luego se sentó enfrente del psíquico. «Te llamas Cher, ¿verdad?» «Sí. Eres un pirocinético muy dotado. Es un poder que jamás se manifestó en mí». Cher se encogió de hombros. «John, trabajas con lo que tienes. Yo me siento mucho más impresionado por tu don. Habilidad logopsíquica. Es muy poco común». «¿Puedes captar eso en mí?» «Por supuesto, pero no soy capaz de comprenderlo. Se trata de cualquier lenguaje o de un grupo concreto». «Todavía no me he encontrado con un idioma en el que no sea capaz de expresarme». «¿Incluidos los alienígenas?» Grammaticus sonrió. «No son tan difíciles. Depende del órgano que utilicen para hablar. Puedo entender algunas, pero no soy capaz de responder porque carezco del órgano biológico necesario para producir los sonidos adecuados. Otros simplemente me resultan abstrusos. Los Eldars poseen en concreto un tiempo verbal con el que siempre me equivoco». «¿Y eres capaz de saber de dónde viene una persona simplemente por cómo habla?», le preguntó Cher al mismo tiempo que cambiaba con rapidez y habilidad del gótico bajo al sinala. «Buen intento», le respondió Grammaticus en un sinala fluido. Pero tus sonidos palatales te delatan. Hablas muy bien el sinala, pero capto vocales del farsi y algo más. Eres uzbeco o azerbaiyano». «Uzbeco. Y algo más. Los diptongos alargados. Eso es típico de Marte, ¿no es verdad?» «Pasé 8 años creciendo en los habitáculos de Dipluvia Maximal. Eres muy bueno. Supongo que, por tanto, eres muy bueno captando lo que es verdad y lo que es mentira». Grammaticus asintió. «Es muy difícil mentirme. Algo que espero que menciones a tus señores cuando les informes sobre esta conversación. Soy muy bueno reconociendo la verdad, así que no estoy transmitiendo las mentiras de otros a la Legión Alfa». Cher se echó a reír. «Es posible que seas capaz de reconocer la verdad, John, pero no tenemos ninguna garantía de que la estés transmitiendo». «Supongo que es una buena observación», reconoció Grammaticus antes de tomar otro sorbo de la escudilla que tenía en las manos. «¿Cómo lograste que vinieran? Querrán saberlo». «Hemos tardado unos 10 años aproximadamente. Otros agentes como yo han estado colocando sugerencias e indicaciones. Hemos utilizado códigos y cifrados imperiales para añadir informes y mensajes en la arquitectura de datos de la Cruzada. Ciertos asuntos que pensamos atraerían a la Legión Alfa. Desviamos unas cuantas órdenes y anulamos unas cuantas instrucciones de mando. Nos aseguramos poco a poco de que cuando llegara el momento en que la 670ª expedición solicitara ayuda para llevar a cabo la campaña de Nurth, sería la Legión Alfa la que respondería a la petición del comandante general Namatjira». «Gran Terra», musitó Cher. «Es asombroso. El nivel de influencia, de acceso, la estrategia, la paciencia. ¡Increíble! ¡Qué manipulación tan sutil!». «En el modo de actuar de la cábala, Cher», le contestó Grammaticus. «Es el modo de actuar de la cábala, Cher», le contestó Grammaticus. «Estrategia, influencia sutil, resultados a largo plazo. Son muy buenos en ese juego. Siempre han sido muy buenos en ello». «También podrían haberlo pedido sencillamente». Grammaticus se echó a reír, lo que hizo que la garganta le doliera. «No es así como actúan. Además, ¿habría aceptado la Legión Alfa?» Perdón. «No es así como actúan. Además, ¿habría aceptado la Legión Alfa?» «Ni en 1.000.000 de años», reconoció Cher. «Mira, yo de ti tendría cuidado de cómo explicarles todo eso. La Legión Alfa se enorgullece de saberlo todo. Valoran el conocimiento por encima de todas las cosas y odian la simple posibilidad de que alguien sepa más que ellos. Así es como ganan sus batallas. De hecho, lo único que odian más que eso es la posibilidad de que los manipulen». «Lo tendré en cuenta, gracias. Ya había previsto que eso sería un obstáculo importante». Grammaticus dejó la escudilla vacía en la mesa al lado de la jarra. «Aunque vosotros tampoco os quedáis cortos a la hora de manipular a la gente. Hoy me habéis pillado. Desde que entré en Mon Lo os dedicasteis a desorientarme, a entorpecerme las ideas y a llevarme hasta donde queríais que acabase». «Bueno, no tanto. No seas modesto. Lo has admitido hace un momento». Cher lo miró fijamente bajo la luz de las velas. Era difícil centrar la mirada en su ausencia de rasgos faciales, pero Grammaticus se dio cuenta de que estaba alarmado. «John, no soy modesto. Sí,
Te condujimos hasta aquí, pero solo después de que te localizáramos y te identificáramos. Eso fue justo antes de que entraras en la plaza del templo por la calle del Lagarto Rojo. No, fue mucho antes de eso, empezó a decir Grammaticus. Cher se puso en pie. John, ¿me estás diciendo que alguien te estuvo influyendo desde el momento en que entraste en la ciudad? Pues, John, es importante. ¿Había algo controlándote desde que entraste? Grammaticus tragó saliva. De repente tuvo la sensación de que las entrañas se le habían llenado de hielo. Sí. ¡Mierda!, murmuró Cher. No éramos nosotros, te han descubierto. Cher, no... Cállate, por favor. Es posible que también nos hayan descubierto a nosotros. Cher se acercó a la puerta de la estancia y se puso a hablar en voz baja y rápida por su microcomunicador. Grammaticus se quedó esperando, algo aturdido. Poco a poco se fue dando cuenta de la situación tan peligrosa en la que se encontraba. La Cábala y la Legión Alfa no eran las únicas fuerzas que habían estado actuando aquella mañana. Cher se volvió hacia él en cuanto acabó de hablar. ¡En marcha! ¡Nos vamos de aquí! ¿Qué está ocurriendo? Es lo que me temía. La ciudad se ha quedado en silencio. Los nurcenos te han identificado y te han utilizado como cebo para hacernos salir. Lo siento mucho. Tus disculpas no sirven de nada. ¡Vamos! Oyeron unas fuertes pisadas en el pasillo. La puerta se abrió y entraron 3 hombres. 2 eran humanos normales, equipados con cotas de malla y turbantes. Iban armados con carabinas láser de aspecto rudimentario. El tercero, equipado del mismo modo que los otros 2, era un monstruo genético enorme que iba armado con un Volter. «Abandonamos la casa», le dijo el gigante genético a Cher. «¿Este es el idiota que ha reventado nuestros planes?» El gigante se volvió hacia Grammaticus sin esperar confirmación y dio un paso hacia él. «Déjale en paz, Herzog. Señor, por favor», le gritó Cher. «Es valioso. Petch me dijo que lo vigilase y lo mantuviese a salvo». «Es una pena que este gusano no haya podido hacer lo mismo por nosotros», gruñó el gigante. «De acuerdo. Salgamos, a paso ligero». Se colocaron a los lados de Grammaticus y lo obligaron a trotar por el pasillo. A pesar de lo atemorizado que estaba, procesó los datos que habían ido recibiendo. Al parecer, el gigante genético se llamaba Herzog. Grammaticus captó los indicios de que se trataba de un Astartes. Los otros 2, los humanos normales, le sugirieron que la Legión Alfa utilizaba toda clase de agentes, aunque no fueran Astartes, para lograr sus objetivos, como el psíquico Cher. ¿Qué era lo que había dicho? La Legión Alfa utiliza cualquier instrumento que le sirva para cumplir su misión. Grammaticus se arriesgó a efectuar un rápido sondeo superficial de las mentes de los humanos normales y vio que eran soldados del ejército imperial, aunque había algo fuera de lo normal en las muestras biológicas que obtuvo. No se atrevió a profundizar en el sondeo. Había algo más. Cher también había dicho, Peck me dijo que lo vigilase y lo mantuviese a salvo. Solo podía referirse al gigante con armadura, pero el mismo gigante se había identificado como Alfarius. ¿Era otra mentira? ¿Cómo se relacionaban todos aquellos nombres? Llegaron a la planta baja de la casa y Herzog alzó una mano para activar su microcomunicador. Las contraventanas se abrieron, se movieron con un estampido al estrellarse contra la pared y abrieron a su vez las ventanas, lo que dejó pasar la fuerte y caliente luz del sol al interior de la casa. Grammaticus se estremeció al notar el impulso residual del poder telequinético responsable de aquello. 3 pequeños lagartos verdes caseros entraron por el alféizar de una de ellas. «¡Mierda!», murmuró Herzog. Empezaron a entrar más lagartos y pasaron por encima de los alféizares como un chorro de agua para luego caer con leves chasquidos en el suelo. En menos de 5 segundos estaban entrando en tromba cientos de ellos por las ventanas y por debajo de las puertas todavía cerradas, como si los estuvieran descargando por carretadas. «¡Atrás! ¡Arriba!», ordenó Herzog. Volvieron a subir por las escaleras. La marea de lagartos no tardó en cubrir el suelo de mosaico de la entrada y comenzó a seguirlos hacia arriba como una corriente de agua verde que desobedeciera la gravedad. Grammaticus captó la malignidad que saturaba el aire. Era un leve rastro de calor empalagoso y de rabia, la señal inequívoca de un psíquico poderoso y enfurecido. «Tenemos un problema», susurró. Los demás no le hicieron caso, excepto Cher, que lo miró. Grammaticus logró ver durante un breve instante el rostro de Cher. Era la cara de un joven hermoso y asustado. Estaba tan atemorizado que había dejado caer su capucha mental. Por las ventanas superiores también estaban entrando chorros de lagartos verdes. Las contraventanas y las ventanas del primer piso también habían sido abiertas de par en par. Las pequeñas siluetas verdosas fluían por encima de los muebles cubiertos de sábanas y se desparramaban por el suelo. «¡Por los dientes del infierno!», musitó uno de los agentes humanos. «¡A la segunda planta!», ordenó Herzog. «¡Dirigíos al puente!».
La mente de Herzog quedó desprotegida por toda aquella confusión. Grammaticus se deslizó por su superficie y vio que el puente era en realidad una pasarela de ladrillo que unía aquella casa con la vecina. Todos echaron a correr. A su espalda, la marea de lagartos llenó los pasillos sin emitir ruido alguno aparte del repiqueteo de las miles de patitas pegajosas. El grupo, encabezado por el Astartes, llegó a la segunda planta. El torrente de lagartos subía por las paredes y cubría el techo como una alfombra de cuerpos escurridizos. «¡Arcus, retrásalos!», gritó Herzog. «¿Yo? ¿Por qué yo?», se quejó uno de los agentes humanos. «¡Hazlo! ¡Fuego de barrido!». El agente se volvió y ajustó el cañón de la carabina láser para que emitiera el rayo con la mayor anchura posible. Comenzó a disparar descargas de energía sin concentrar contra la escalera, donde quemó y achicharró la masa serpenteante de lagartos que avanzaban. Del techo y de las paredes empezó a caer una lluvia de pequeños cuerpos humeantes. El papel pintado se chamuscó. Arcus siguió disparando y acabó con cientos de figuras escurridizas. Apuntó a un lado y a otro para hacer frente a cada tentáculo del enjambre que se le echaba encima. No fue suficiente. Jamás hubiera sido suficiente. Lo alcanzaron y se puso a gritar y a retorcerse a medida que le subían por las piernas y le envolvían el cuerpo por completo. Empezó a moverse de forma convulsa, cubierto de diminutas criaturas verdes de mandíbulas chasqueantes. Perdió pie y cayó por las escaleras hasta llegar a la masa principal del torrente verdoso. Su cuerpo desapareció bajo la oleada que se retorcía sobre sí misma. Herzog no prestó atención a la horrible muerte de su agente y siguió corriendo por el pasillo. Su peso agrietó las viejas planchas de madera del suelo. Llegó a una puerta y se dispuso a abrirla de una patada. Antes de que pudiera hacerlo, la puerta estalló hacia él convertida en una lluvia de astillas y lo derribó de espaldas. Un morro de 2 metros de largo asomó por la abertura destrozada. A Sher se le escapó un chillido. El cocodriliano era un ser enorme, el tipo de criatura que no tiene motivo alguno para encontrarse en la segunda planta de un hogar doméstico. Se lanzó hacia adelante al mismo tiempo que su cráneo gigantesco se ladeaba a izquierda y derecha mientras avanzaba. Su cuerpo, inmenso y alargado, junto con la tremenda cola, se extendían a lo largo de todo el puente hasta llegar a la casa vecina. La casa se estremeció bajo el peso de aquella masa titánica. Herzog intentó apartarse de su camino. Sher se echó hacia atrás y resbaló al pisar uno de los cuerpos reptilianos que se escurrían bajo sus pies. Grammaticus lo agarró con una mano y lo puso en pie al mismo tiempo que, con la otra, le quitaba de la túnica unas cuantas de las pequeñas criaturas mordedoras. El agente que quedaba disparó 2 veces contra el monstruo que avanzaba. El cocodriliano alargó el cuello de escamas blancas y atrapó a la gente como lo haría con un rumiante en una poza de agua, con la enorme V de sus fauces. Desgarró al hombre de arriba abajo y este no dejó de chillar mientras las fauces lo sacudían como si fuera una muñeca de trapo. Herzog, que estaba tumbado de espaldas, disparó con el Volter y le voló uno de los ojos a la criatura. El cocodriliano agitó el cuerpo de un lado a otro contra las paredes del puente y del pasillo, desechándolas y haciendo que el edificio se estremeciera con fuerza. El cuerpo destrozado de la gente salió despedido de sus fauces, que se lanzaron hacia adelante y atraparon a Herzog por la pierna. Los anillos metálicos de la armadura de malla se partieron y salieron disparados en todas direcciones al recibir la presión de aquellos dientes gigantescos. Herzog lanzó un rugido de dolor. Grammaticus jamás había oído gritar de dolor a un Astartes y decidió que no quería volver a oír ese sonido de nuevo. Empujó a Sher para echarlo a un lado contra la pared moviente de lagartos y se ajustó el anillo. Era un arma digital de los ancestrales, un regalo personal de Gahet. Lo activó y un rayo de luz incandescente salió disparado de la joya. La descarga de energía hizo explotar el cráneo del cocodriliano con un estallido húmedo de carne, huesos y materia cerebral. ¡Vamos!, les gritó Grammaticus. Herzog extrajo la pierna de las mandíbulas destrozadas y se puso en pie. Condujo cojeando a Grammaticus y a Sher a través del puente. Para seguirle, tuvieron que pasar por encima del cadáver interminable del monstruo que todavía se estremecía. Llegaron a la escalera de la casa vecina y bajaron por ella. Herzog tenía la pierna gravemente herida y cojeaba mucho. Oyeron a su espalda el repiqueteo del avance de la marea de lagartos. Las primeras siluetas verdosas aparecieron por encima de ellos correteando por el techo. Algunas cayeron como gotas de lluvia por el hueco de las escaleras. ¿Dónde has conseguido eso?, le preguntó Herzog a gritos. ¿El qué?, replicó Grammaticus. ¡Esa arma! ¿Acaso importa ahora? ¡Podrías haberlo utilizado contra nosotros!, ¡Podrías haberla utilizado contra nosotros!, añadió Sher mientras bajaba las escaleras a trompicones por detrás de Grammaticus.
Quizá el que no lo haya hecho os convenza de la seriedad de mi misión, replicó Grammaticus. Abrieron la puerta de la casa que daba a la calle principal, salieron a la brillante luz del sol y se encontraron en mitad de una batalla. Dos guerreros astartes con servoarmaduras de color púrpura intercambiaban disparos con varias escuadras de tropas... Perdón. Con varias escuadras de tropas Nurzatre a través de las calles polvorientas. Grammaticus tuvo la certeza de que uno de los astartes era el gigante que un rato antes lo había interrogado. Una multitud de ciudadanos nurcenos aullantes animaban a los Nurzatre y lanzaban adoquines y otros proyectiles contra los astartes. Media docena de agentes con cotas de malla y el rostro oculto por los turbantes apoyaban a los astartes, completamente superados en número. Los disparos láser y los proyectiles sólidos se cruzaban en la estrecha vía. ¡Peg! Gritó Herzog. Uno de los gigantes con armadura miró a su alrededor. Así pues, no es Alfarius, pensó Grammaticus, a menos que Peg fuera un sobrenombre o un apelativo desconocido para la cábala. ¡Sal de aquí, Cías! Gritó el gigante. ¡Los contendremos aquí y nos reuniremos con vosotros en cuanto podamos! ¡Por el emperador, Peg! Le respondió Herzog, quien se detuvo un momento para disparar con el Volter contra el enemigo. ¡Vámonos! Ordenó a continuación, volviéndose hacia Sher y Grammaticus. Echaron a correr de nuevo sobre los adoquines calientes por el sol. El sonido del tiroteo que dejaron a la espalda siguió reverberando en las paredes de la calle. ¿A dónde vamos?, preguntó Grammaticus cuando encontró el valor necesario para hacerlo. A cualquier lugar que sea seguro, le contestó Herzog, quien seguía cojeando mucho. No creo que haya ningún sitio seguro para nosotros en esta ciudad, gruñó Sher. No, yo tampoco, replicó Herzog mostrándose de acuerdo. Y eso gracias a él, añadió mirando a Grammaticus. Esto no es culpa mía, insistió este. De repente, Grammaticus se detuvo en seco y se encogió de dolor cuando sintió una tremenda sensación angustiosa en el estómago por una actividad psíquica cercana. Sher también la había sentido. ¿Qué?, empezó a decir. El suelo por delante de ellos se abrió como si lo hubiera sacudido un tremendo terremoto. La superficie de la calle reventó hacia arriba y los trozos de adoquín llovieron como granizo. Un enorme lagarto salió del agujero por delante de ellos y sacó el tremendo corpachón de la calle partida y de la tierra de más abajo. Los adoquines, los trozos de pavimento y los terrones de tierra le resbalaron por el pellejo a medida que emergía. La cabeza por sí sola tenía el tamaño de una cápsula de desembarco. La lengua, larga, seca y bifurcada en la punta, con el color rosado de la seda nurcena, salía y entraba de unas mandíbulas inmensas hasta la extravagancia. El pellejo del lagarto lo acompañaban escamas de color rojo cereza. Les llegó el olor de la carne podrida entre sus fauces y sintieron la tierra temblar bajo sus pasos. «Aquí hay dragones», musitó Grammaticus. «¿Qué?», le preguntó Sher a gritos. «Aquí hay dragones». Ya no era una anotación de advertencia, ya no era el lema de la ignorancia de la humanidad respecto a los lugares más oscuros del universo. Los dragones existían de verdad, no eran dibujos desvaídos en mapas antiguos. Grammaticus vio su interior, más allá del cuerpo gigantesco que lo albergaba, más allá de las escamas y de los músculos de la forma de varano que había escogido o que le habían ordenado que tomara. Vio la furia absoluta de un corazón de demonio. Herzog comenzó a disparar y, uno tras otro, varios proyectiles se incrustaron en la cabeza del monstruo. Del morro le salió un chorro de sangre y 2 o 3 dientes fueron arrancados de sus raíces. El dragón se lanzó a por ellos. Sher gritó y descargó su poder pirocinético. La espalda y los costados del reptil quedaron envueltos por unos tremendos chorros de fuego. La inmensa bestia se movió de un modo espasmódico de un lado a otro a medida que las llamas le quemaban las escamas. El fuego la cubrió por completo y la convirtió en un infierno derretido, demasiado brillante como para mirarlo. El cuerpo ardiente y la cola chasqueante se convulsionaron y azotaron los edificios cercanos, derribando las fachadas que caían convertidas en torrentes de ladrillo y mortero seco. El polvo se alzó, formando paredes sólidas y asfixiantes. Grammaticus perdió de vista a Herzog y a Sher. Echó a correr. A su espalda, los aullidos de la agonía del dragón sonaron igual que si estuvieran demoliendo toda la ciudad. Grammaticus siguió corriendo. No miró atrás. Fin del capítulo. Ay. Bueno, a ver. Bueno, bienvenido a... Que nos ve desde Twitch, nuestro querido primarca Alfarius de la Legión Alfa. También doy la bienvenida a nuestro querido amigo Alfarius de la Legión Alfa.
Y, a ver, y ¿qué más? Bienvenido también a nuestro piroclasta, Alfarius, de la Legión Alfa. Y con esto estoy al día con todos los saludos. Así que bienvenidos a todos los Alfarius. Un gusto tenerlos aquí en su novela de su Legión. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Excelentes capítulos los de hoy, hasta con dragones. Hoy, y a ver, ¿quién era? Retre. Retre era el que había visto Black Sails. Esta parte de los dragones que estaban en los mapas me ha hecho recuerdo a la última conversación que tienen el Capitán Flint con John Silver. Que el Capitán Flint le dice, hablando de los enemigos, ¿no? De los del Imperio. Ellos dicen que hay dragones en la oscuridad. They say there are dragons in the darkness. Bueno, no me acuerdo, pero hablaba de los dragones en la oscuridad. Y dado que es de piratas y tenían mapas, me ha hecho un poco recuerdo a eso. Pero bueno, están buenos los capítulos. Van soltando la información de a poquito, pero tengo una crítica. Hay partes que, no sé, por ejemplo, los saludos al sol y los abrazos a la luna y qué sé yo, los mencionan en un par de partes que sería un poco a manera de world building, pero no llega a ser world building porque no es parte esencial de la novela y tengo la sensación de que lo sueltan así como dato para crear un sentimiento así de, oh, ¿y esto qué será? Pero al final no te lo dan. Obviamente porque al autor no le van a dar la libertad para desarrollar así mundo por mundo o planeta por planeta, ¿ya? Y maximizando, digamos, esta impresión, las Uxor, este dato de que dieron de que, bueno, como a todas les quitaban la posibilidad reproductiva y que debido a eso se volvían promiscuas, es de lo más sospechoso. Y tiendo a creer que es producto de fanservice, porque si no lo van a mencionar más adelante, era simplemente un par de comentarios morbosos para darle un "oh, sí, promiscuas, sí, culé", lo cual sería bastante empobrecedor de la calidad narrativa, güey. Lo convertirían un poco como en anime ecchi, ¿no? De que de repente, cuando la calidad no es tanta, no, bueno, no, mentira, incluso pasan algunos de alta calidad, que tienen que poner eso para cumplir cuotas y para que no sé, el usuario promedio, no sé, se deleite un poco en eso y que se llama, y tenga más, ¿qué se llama? Y que estén más comprometidos, digamos, con el anime, más inmersos, más deleitados, más qué sé yo. Pero eso, si no lo mencionan de nuevo, si no, o sea, no es que lo mencionen, si no obedece a algún propósito, ya eso es como trampa literaria, así. Y de hecho, lo encuentro medio ilógico, porque si es que le han quitado la capacidad reproductiva, debería haber perdido el líbido también, pues. Entonces, poco extraño encuentro eso. Me parece más que obedece así al morbo y hoy vamos a dejar un par de datos así como, para ver quién pica. Pero a ver, veremos. Igual hay tanto misterio que siento que cualquier suposición que uno haga puede estar así como súper equivocada y súper lejana de la realidad. Porque no sabemos qué carajos es la realidad. Pero bueno, entonces, ¿qué más? A ver, entonces, bueno, sapeada del próximo capítulo. Bueno, no hay mucho que decir. En el próximo capítulo, Puerto Monlo, 3 días más tarde. Así que, bueno, dado que es 3 días más tarde y en el mismo puerto de Monlo, me imagino que se habrán calmado un poco las cosas y seguirán hablando los de la Legión Alfa, que, bueno, claramente ya hemos visto que uno era Ingo Peck y el otro era Herzog, entonces no todos son alfarios. Falso rememorador. Todos somos Alfarius. Yo soy Alfarius. Tú eres Alfarius. Todos somos la Legión Alfa. Sin embargo, bueno, a manera de dar algo de información que sí sea certera y no las mentiras de este rememorador, vamos con lo que vendrá en el próximo capítulo. En el próximo capítulo, un apotecario, obsesionado con vencer a la muerte, desarrolla un método para devolver la funcionalidad a los caídos en combate. Con la ayuda de su asistente y amigo, también apotecario, realiza experimentos en cadáveres recién recuperados del campo de batalla. Los cadáveres reanimados regresan sin memoria ni humanidad y poseídos por una furia digna del dios de la sangre. A pesar de los fracasos y los crecientes peligros, el apotecario sigue con su trabajo.
A medida que sus creaciones se vuelven más caóticas, el apotecario empieza a ser no solo investigado por los Adeptus Arbites y la Inquisición, sino también perseguido por uno de sus experimentos. Nos vemos en el próximo capítulo. Hydra Dominatus. Ya sé, y como les decía, entonces eso será lo que veremos en el próximo capítulo. Pero bueno. Entonces, a ver, veamos qué más nos falta, ver en qué porcentaje vamos. A ver, espérenme un poquito. A todo esto, bueno, me encontró un memo herético que decía que tan solo ¿qué se llama? Tan solo han adivinado la primera sapeada y que Taiko adivinó la obra. Las otras quedan pendientes. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, entonces, el porcentaje. Oh, miren, 29%. ¡Qué maquinaria! Ya hemos pasado la mitad y ya estamos cerquita a un tercio. Bueno, es que igual estos capítulos eran así, onda medio largos y le hemos dado intenso. Y ni siquiera hemos empezado el mes, güey. Oye, y ahora hemos terminado medio temprano, qué alegría, voy a dormir a buena hora. Bueno, es que hoy las secciones eran súper largas y sin mucha pausa, entonces realmente era muy para ir de corrido. Y bueno. Pero la cuestión es que va interesante. Muy bien aquí Dan Abnett en muchas cosas. Solo le observo sus fanservice que de repente he notado. Que bueno, al final de cuentas son un poco inevitables. La tercera... No. Pero la tercera, ojo. Bien, excelente. Ya, anotadas tus Apocoins. Alfa Luigi. Bien ahí. Excelente. A ver, esta es la sesión 2. Perfecto. Entonces, y bueno, ahorita no tiene mucho sentido porque todos somos legionarios alfa durante esta sesión, pero después, Alfa Luigi, tienes que hacerme saber tu título. Aquí ya, a ver, L. Luciano Luigi. Perfecto. Anotadas sus Apocoins. Puta, aunque para esta última, porque igual ahora que estoy leyendo está un poco ambiguo, digamos que, porque incluso hay un relato de Warhammer que es súper parecido a este, que se llama, que lo leímos en Halloween, que era Puntos de Sutura. Pero realmente no hay cómo... A ver... Puta, podría ser un apotecario graduado de la Universidad Miskatonic. Y ese ya sería la máxima pista. La peli que sacaron del libro tiene muchas escenas que complacerían al bueno de Foley. A Slanish lo complacería sin duda. Especialmente era la colombiana, creo que era la top, ¿no? Pero bueno. Ya pues, mi querida gente de Terra. Estamos entonces con nuestra sesión de hoy. Una sesión de alto nivel. Alta intensidad. Nos han cambiado de panorama completamente porque no hemos visto los personajes de ayer. No tenemos ni idea de qué habrá pasado con el buen Bronzy y con el... ¿Qué se llamaba el otro? El... Petosónica. Así que, ¿qué sucederá con ellos? Bueno, doy también la bienvenida a nuestro Primarca Alfarius de la Legión Alfa. Bienvenido, amigo mío. Ya, bien, Taiko. Efectivamente, Herbert West, reanimador. Entonces, solo queda pendiente la segunda de ayer. Que, a ver, ¿cuál era? Ya sé. Que era el funcionario del Adeptus Administratum que que un día se despierta convertido en un ser parecido a un megarácnido. Y es rechazado por su familia y por los de su oficina. Pero bueno, a ver...
Recordatorio de que la primera descripción física que tenemos de Garvey es la que hace aquella rememoradora. Era la Mercedes Oliton. Claro, y decía que era un desperdicio. Pero también le dice que era impresionante el tamaño de su cabeza, casi equina. Y el hecho de que todas las costillas eran como una armadura, ¿no? Bien, efectivamente, ya. Taiko rompiéndola con los libros. Bien, ya. Entonces están las cuatro sapeadas. Ya han sido. El misterio ya ha sido descubierto. Así que bien ahí. Muy bien, entonces. Con eso estaríamos por hoy, mi querida Legión Alfa. Soy Alfarius y ha sido un gusto estar aquí compartiendo puro información pública y la total y absoluta verdad. Porque como dijo el sabio poeta Alfarius, la verdad es todo lo que tenemos. Frase que también fue copiada después muy sinvergüenzamente. Ah, no, aunque técnicamente la habría dicho antes. ¡Ay, qué dolor! Sí, el primer capellán. No, ¿qué es? El otro Alfarius dijo también esa frase de la verdad es todo lo que tenemos. Y se lo dijo al primarca. Bueno, ahí los primarcas no pueden ser Alfarius, ¿no? Se la dijo al primarca Lorgar ahí para que se entienda. Y yo en aquel momento dije, ¡ay, perro culeado! ¿Cómo puede copiarse la frase del poeta Alfarius? Pero en realidad, como era antes de los eventos de las primeras 3 novelas, el primero en decirlo habría sido él. ¡Ay, qué horror! ¡Maldito! Cor Alfarius. Bueno, reciban ustedes un águila imperial, unos engranajes del Alfa Mechanicum y un saludo a la antigua, como nos enseña el venerable Alfarius. Agradecido por su presencia, su compañía, su colaboración, su buena onda, su mera existencia. Espero que les vaya excelentemente bien en todas y cada una de sus quests. Y nos vemos mañana a la misma Alfa Hora y por el mismo Alfa Canal. Hydra Dominatus.